claro, es que decirle a una familia que el niño tiene que hacer más deporte, que tiene que comer más sano, es como que tú vengas a mí y me digas, Mapi, tengo un problemón económico, es que llevamos una temporada, no sé cómo vas a salir. Te diría, María, ya curra más y ahorra, ¿no? Y dirías, no se me había ocurrido. ¿Y cómo podríamos saber si mi hijo simplemente es que pues, no tiene interés por la comida y no le gusta, sin más, organolépticamente no le gusta? ¿O realmente hay detrás un problema, a lo mejor más de neurodesarrollo, o que realmente hay una aversión? Y se da la dinámica familiar a veces de, lo que decíamos antes, un hermano tiene sobrepeso, el otro no, y es tú puedes comer lo que quieras de postre, tu fruta, que es que ya nos ha dicho la pediatra que claro, que hay que controlar. A mí se me acuchilló por darle garbanzos a mi hijo para desayunar. ¿Qué pasa con el desayuno? Los niños, si no tienen hambre, no deberían desayunar. Yo descubrí a mi hijo debajo de un tobogán con un paquete de galletas, no diré la marca, que se había encontrado abierto como si fuera Gollum. Y dije, algo no estamos haciendo bien. Ver la nutrición pues mucho más allá de los alimentos, que creo que la gente ve la nutrición como el medio para nutrir el cuerpo y nos quedamos ahí. No vamos es la puntita del iceberg de lo que es la alimentación. Totalmente. Al final, papá y mamá en una terraza, ¿qué piden? ¿Agua? No. Entonces, los adultos somos muy incoherentes, ¿no? Tienes al niño que sabes que tiene que comer bien y no, tú agua y tú estás con la cerveza. ¿Qué problema hay en que un niño desayune todos los días leche con galletas si el resto del día, come fruta, come verdura, come alimentos, ¿no? Y a lo mejor hoy estoy muy emocionada porque está conmigo no solo Mapi Herrero, nutricionista pediátrica, bienvenida Mapi. Gracias. Sino que también tenemos a Nika. Hoy venimos dos. Hoy venís dos. Que ella es la que te acompaña en tus talleres. Sí, es la protagonista mi compañera de Nika, el cuento infantil que ¿no? intentamos en él explicar, ¿no? la importancia de los alimentos de temporada. Y también es autora de otro libro, Te invito a comer. Este está pensado para la alimentación en el embarazo y hasta los 3 años. Eso es, aproximadamente hasta los años. Perfecto, pues ahí tenéis los libros que ha escrito Mapi, luego hablaremos un poquito de ellos. Yo estoy muy emocionada porque nos conocimos ahí hace poco en el congreso y bueno, me parece como tan importante el perfil del nutricionista en el ámbito pediátrico que pues aquí estamos para darle ese espacio. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido. A ti por la invitación, siempre. Y un placer. Vamos a dedicar entonces el episodio de hoy a hablar de nutrición pediátrica, pero antes tienes que responder la duda que nos dejó nuestra última invitada. Y vamos allá. A ver, ¿cuál es el hábito de vida que te parece más relevante en la salud global de una persona? Vale. Wow. Fíjate que más que hábito de vida, englobaría, ¿no?, el concepto de hábito de vida, pero yo creo que lo que nos está enfermando más a la sociedad es la desconexión que estamos teniendo con el ser vivo que somos, ¿no? O sea, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más medios de transporte, no tienes que andar, no tienes que subir escaleras, no tienes que hacer nada y nos estamos desconectando totalmente de las necesidades como ser vivo que tenemos. Entonces, quizá por ahí iría un poco la respuesta. Perfecto. Bueno, pues al final de la entrevista te preguntaré que me digas otra pregunta que le quieres lanzar a nuestro próximo invitado, así que si quieres ir pensando, voy pensando. Y venga, pues vamos allá. Empecemos por saber qué fue lo que te llevó a especializarte en nutrición pediátrica y cuál es tu enfoque respecto a la nutrición de los niños y de las familias que al final son quien nutren a los niños. Dedicarme a los niños viene de serie, o sea, no entendí desde niña, de hecho yo siempre me preguntaban ¿qué quieres ser de mayor? Y decía ginecólogo, pensando que esto, claro, el ginecólogo yo entendía que era el parto, los bebés, pues bebés, niños. Después con el tiempo supe que lo que a mí me hubiera gustado estudiar es pediatría y yo creo que la conexión con la infancia la he tenido siempre muy viva. Entonces, en nutrición, es verdad que en la carrera de nutrición se ve nutrición y ciclo vital, pero no se ve mucho de infancia. Entonces ahí, bueno, pues derivé, ¿no?, un poquito en otras salidas profesionales. La clínica siempre me ha encantado, pero siempre había algo que me llevaba, ¿no?, pues quería ser madre de familia numerosa. Luego me he quedado con un peque solo, o sea, no me he venido más arriba, pero la conexión con la infancia la he tenido siempre muy viva, siempre muy dentro. Y además siempre digo que, bueno, antes te lo comentaba, ¿no?, que estoy muy conectada con la niña interior. Todavía tengo una niña muy viva y muy despierta dentro, que no sé si es la que me conecta con los peques o si gracias a estar con los peques yo mantengo esa conexión. Claro, qué bonito. ¿Y cuál es el enfoque que das tú en consulta? Es decir, enseñamos la nutrición desde esto es lo que hay que comer, enseñas al niño, enseñas a la familia. ¿Cómo haces esa...? Pues ha cambiado un poco a lo largo de los años porque creo que cuando salimos de la carrera tenemos un enfoque
por lo menos cuando yo estudié, que no voy a decir el año, pero salimos con un enfoque muy clínico, muy pesocentrista, muy enfocado a dirigir los hábitos de la persona que entra a nuestra consulta, y yo eso lo he ido moderando con los años, ¿no? O sea, pues al final me he dado cuenta, bueno, y al principio también trabajaba más en consulta presencial con los niños, de tú a tú, más intervención. Y después de pandemia, que nos alejó, ¿no?, un poco a todos, me di cuenta de que yo no necesitaba manipular al niño. Manipular me refiero en consulta, a nivel de tratamiento, a nivel que podía trabajar con los padres, que al final son realmente los terapeutas de los niños, los que vienen con las dudas, los que deciden que se come en casa. Entonces, mi enfoque es muy holístico, o sea, a mí me gusta definirlo como muy holístico. De hecho, no entiendo trabajar nutrición yo sola. Siempre necesito la participación de otros profesionales porque yo trabajo nutrición, pero nuestra herramienta de trabajo es la alimentación. Y en alimentación, yo no sé si tú lo ves, pero a mí me pasa que a veces hablando con compañeras de profesiones como que nutrición es el dietista nutricionista, ¿no? Esta cosa que tenemos en nuestra profesión del intrusismo, que es verdad que lo sufrimos un montón, pero yo me di cuenta de que sin la participación de otros profesionales que intervienen directamente en alimentación, yo no era capaz de avanzar en los tratamientos. Entonces, he aprendido a tener un enfoque más distanciado de lo que es físicamente el peque, aunque mi cabeza siempre está puesta en qué le pasa, qué necesita, por qué hace esto o por qué deja de hacer aquello, y trabajo más con las familias. Y lo que nunca meto en la consulta es las prohibiciones, las pautas de bueno o malo, las pautas de más recomendable, menos recomendable. O sea, es como un enfoque muy vivencial, diríamos, ¿no? O sea, es como que todo surja de forma muy natural, que la familia llegue a la conclusión de que los cambios que tiene que hacer, uno, son los que le resultan cómodos y le resultan agradables, y dos, que son ellos los que deciden los cambios que van haciendo. No me gusta la figura del dietista nutricionista que lo sabe todo y que impone, ¿no?, o que decide para la familia lo que hay que hacer. Totalmente de acuerdo. De hecho, pues a mí me pasa igual. Sabes de la carrera que te enseñan a calcular macros, micros, hacer menús, ¿no?, imponer, y al final con la práctica yo creo que al final la experiencia es la que te da esa, ¿no?, esa visión de esto no funciona, esto no tiene sentido, y vas como convirtiendo, ¿no?, y cambiando ese enfoque. Y desde luego comparto contigo el no hablar de buenos y malos y el ver la nutrición pues mucho más allá de los alimentos, que creo que la gente ve la nutrición como el medio para nutrir el cuerpo, y si nos quedamos ahí no vamos a es la puntita del iceberg de lo que es la alimentación totalmente. al final. ¿Cuál crees que es la mayor inquietud o la más repetida de las familias en consulta? Bueno, hay libros con este título, ¿no? O sea, mi peque no come. O sea, come poco, no come bien. Las madres siempre cargan dos losas importantes. Una es el miedo a hacer las cosas mal, y otra es la culpa cuando pasa algo, porque creen que tienen la culpa de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, lo que más pregunta, o sea, yo trabajo mucho dificultades de la alimentación en niños, tanto patológicos como niños que no tienen etiqueta de nada, pero hay dificultades en la alimentación. Y también es un terreno muy interesante por eso, porque abre, ¿no?, la visión de todo lo que interviene en el mundo de la alimentación, que nos quedamos en le gusta, no le gusta y por qué no le gusta, pero hay mucho más. Entonces, las mamás sobre todo vienen eso, con la preocupación de quiero que crezca, quiero que tenga su máximo potencial, quiero que esté sano, no quiero que tenga sobrepeso, no quiero que tenga obesidad, ¿no? Entonces, ese es el miedo con el que vienen, y luego vienen muchas mamás con la culpa de es que no ha hecho progresión de triturados a trocitos, es que es muy selectivo comiendo, es que me ha dicho la pediatra que ha pasado de percentil de peso y que a ver qué hacemos, que hay que hacer modificaciones, sobre todo esas dos preocupaciones. Has hablado entonces de que te enfocas más en esas dificultades. Hablamos de niños a lo mejor con, no sé, con TEA, con TDAH, con aversión a alimentos. ¿Cuáles serían las dificultades, o no sé si patologías, que dificultan más la alimentación de los niños? Siempre que hay una alteración del neurodesarrollo, podemos tener impacto en la alimentación, ¿no? Porque al final comer es una actividad más del día a día, es una actividad física incluso, ¿no? Les explico a las familias. Entonces, un niño, por ejemplo, que tenga mucho gasto calórico por una patología, pues puede que en las comidas se nos agote
y coma poquito porque se cansa mucho. Entonces, a lo mejor no alcanza a cubrir requerimientos. Esto en cuanto a patologías, ¿eh? Por supuesto, el trastorno del espectro autista tienen muchas dificultades de alimentación, no todos los peques, porque además tenemos peques que se van al extremo de comen muchísimo y la familia también está preocupada porque devora, y tenemos los peques que son súper selectivos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay compañeras que están súper especializadas en TEA y hay profesionales de otras disciplinas que trabajan además de forma muy directa este patrón. Tenemos las alergias, las intolerancias alimentarias en peques, que cada vez además son más complejas, ¿no? Pues el otro día en uno de los talleres que hacía en un cole, bueno, pues yo llevo alimentos para que descubran, para que prueben, un poco en la línea de lo que pasa en el cuento de Nika y el huerto de Humberto, y en un cole me dijeron, es que tenemos un niño alérgico LTP. Bueno, no pasa nada, se puede adaptar, tal. Les dio tanto miedo, o sea, estamos tan poco familiarizados todavía con este tipo de alergia, que dijeron, no, en lugar de hacer los niños el descubrir los alimentos, lo van a hacer los adultos, lo van a hacer los profesores, ¿no? Entonces, bueno, cambia un poquito el enfoque del taller, pero por ahí van, ¿no? O sea, alergias, intolerancias. Claro, luego tenemos niños patológicos, niños que llevan botón gástrico, niños que tienen trastornos graves de neurodesarrollo y hay alteraciones de la deglución, hay otros problemas, ¿no? Enfermedades raras, enfermedades metabólicas. ¿Y cómo podríamos saber si mi hijo simplemente es que pues no tiene interés por la comida y no le gusta, sin más, organolépticamente no le gusta, o realmente hay detrás un problema a lo mejor más de neurodesarrollo o que realmente hay una aversión? Porque ¿qué me encuentro yo a veces? Yo no llevo nutrición pediátrica, yo siempre derivo porque creo que pues para algo estáis especializadas, ¿no? Valentina sí que en el equipo es la que se dedica a ello, pero al final, claro, muchas veces me dicen, es que le obligo a comer, ¿no? A lo mejor pacientes mías que tienen hijos y entonces de repente me sueltan ahí la duda, ¿qué hago con mi hijo? Porque mira, es que yo le obligo a comer y es que dice que no le gusta, pero me está tomando el pelo, ¿no? Y yo pienso, a ver, sí, puede haber que haya niños que digan, no me gusta, pero luego... No sé, es como en casa no, pero en el comedor sí. Realmente es que tú eres más permisiva y no le obligas, pero en el comedor le están obligando y realmente hay una falta de desarrollo, ¿no? ¿Cómo diferenciamos el que el niño nos está tomando el pelo y realmente es que no le gusta sin más, o realmente tenemos que sospechar de que puede haber un problema neurodegenerativo? A ver, que un niño no coma siempre tiene una razón. Aunque esa razón sea emocional y sea una llamada de atención, ¿no? Que sería te está tomando el pelo. Ahí lo que tenemos que analizar es qué le pasa a ese peque, por qué necesita dominar, por qué necesita hacer algo diferente al resto de hermanos, por ejemplo, o al resto de la familia con la comida para llamar tu atención, ¿no? Entonces ahí una de las cosas que se trabajan en nutrición pediátrica es el entorno familiar. Hay veces que la parte visible del problema es que ese peque se ha vuelto selectivo, que no se quiere sentar a comer, que tiene rituales extraños, y el problema ni siquiera es nutricional, ni es sensorial, ni es de neurodesarrollo. El problema es que hay una dinámica familiar que está alterada. Bueno, esto se deriva a psicología familiar, ¿no? Psicología infantil o psicología familiar. Cuando el problema es de neurodesarrollo, suele haber otras esferas alteradas. No solamente impacta en alimentación, no solamente tenemos un niño selectivo, no solamente tenemos un niño que el momento de la comida es conflictivo, sino que pueden aparecer problemas de relación con compañeros, pueden aparecer alteraciones, pues por ejemplo en actividad física, ¿no? Te dicen, pues sí, es que es torpe, se cae mucho, se da muchos golpes, o al revés, es que no le gustan los juegos demasiado activos, es como muy de ordenar sus cositas y de juegos muy tranquilos, jugar él solo o ella sola. Entonces, ¿cómo diferenciamos una de otra? Con una buena anamnesis. O sea, esa nuestra historia clínica, ¿no? Que yo desde hace un tiempo me gustó mucho el concepto de biografía del paciente más que historia clínica, una vez más saliéndonos de ese enfoque tan clínico, tan medicalizado, ¿no? Porque creo que nuestra profesión es más que eso, ¿no? Es muy clínica, totalmente, pero tiene mucho más impacto, ¿no? La alimentación es cultural, la alimentación es compartir, es familia, entonces no podemos encasillarla solo en los nutrientes que nos aporta, como tú decías muy bien al principio. Entonces lo que hacemos es esa biografía del peque desde el embarazo, incluso desde la preconcepción. Y una cosa que pregunto siempre a las mamás, y hablo de mamás aunque vienen mamás y papás a consulta, pero fundamentalmente trabajo con las mamás, es cómo fue el embarazo. ¿Fue un embarazo planificado? ¿Fue un embarazo imprevisto? Porque dependiendo cómo se produce ese embarazo, podemos tener impacto en la conducta infantil después. Que yo me quede embarazada sin tomar suplementación, sin haber hecho primero una visita al médico a ver si estoy bien en general de todo, pues puede que empiece un embarazo con carencias nutricionales, por ejemplo, con alguna alteración metabólica, etcétera, ¿no? Si además
hasta que te das cuenta de que estás embarazada pasa un tiempo, o sea, hasta que falta esa primera regla. Imagínate mujeres que tienen reglas irregulares, pues es que pueden pasar meses hasta que de repente dices, ostras, algo está pasando, ¿no? Si ese embarazo ha sido imprevisto, no ha estado planificado, podemos tener impacto en la conducta alimentaria o en el desarrollo de ese bebé. Entonces, es importante desde la preconcepción. Y ahí vamos encontrando hilos. O sea, hay veces que el trabajo es muy detectivesco. Es como, vale, tú me cuentas que tu peque no come y yo voy lanzando preguntas, que me dé contra el micro, voy lanzando preguntas, voy tirando de hilos hasta que alguno vemos que de ahí puedes seguir sacando, ¿no? Y algo que a mí me gusta preguntarle muchísimo a las mamás, ¿no? Que tengo una amiga que dice, ojo de loca no se equivoca, y es, ¿tú por dónde crees que van los tiros, no? Hay mamás de todo tipo, hay mamás que tienen formación sanitaria, hay mamás que son médicos, son enfermeras, son odontólogas, son formación sanitaria, y hay otras mamás que tienen una profesión completamente diferente o son como profesión ama de casa y no tienen nada de formación sanitaria, pero ostras, siempre tienen, a mí se me hace muy curioso que siempre tienen un indicio, ¿no? Es como, yo sospecho que puede ir por, y muchas veces, o sea, ese indicio está muy cerca a lo que es la realidad de lo que le pasa al peque, ¿no? Hay veces que han ido con el pediatra, pues es que se atraganta mucho, dice que se le quedan cosas en la garganta, dice que, me estoy acordando de un peque que hicimos la primera visita hace poquito, que se atraganta, que se le queda la comida atascada. Claro, tú empiezas a pensar y dices, ostras, una disfagia, ¿no? Una esofagitis eosinofílica, ¿qué le está pasando? No maneja bien el bolo. Y según va progresando la consulta y le pregunto al final, digo, ¿tú por dónde crees que van los tiros? Y me dice, pues es que yo creo que es una llamada de atención. Digo, anda. Digo, ¿y por qué? ¿No? Bueno, pues la situación familiar, volvemos a ese impacto, ¿no? de todo el entorno en el proceso de alimentación. Bueno, pues para ese peque es una situación compleja. O sea, a ver, no pasa nada, la familia completamente saludable, normal, pero él tiene un rol en la familia en el que no se termina de encontrar. Entonces, él ha encontrado una frase, es que ya sabéis que yo tengo un problema con la comida. Bueno, pues a lo mejor no tenemos ni idea, O sea, ahora todavía estamos en ese punto que hay que descartar muchas cosas, pero a lo mejor es simplemente eso. A lo mejor este peque simplemente está encontrando cuál es su rol dentro de esa familia en la que él no termina de encontrarse, ¿no? Entonces, eso, la biografía del paciente para mí es la clave. Qué interesante, porque al final yo creo que los niños pues tienen, evidentemente, si los adultos tenemos dificultades para expresar nuestras emociones, pues imagínate un niño, ¿no? Uf. Y al final sí que me parece que es la vía, por lo como tú dices, ¿no? Que llaman la atención. A lo mejor te quieren explicar algo que les está pasando, a lo mejor ni en casa, ¿no? En el colegio. Yo hace poco también vi un niño que, ¿no? Pues el típico, él tiene dolores de barriga, y al final es como que ahí está pasando algo. Bueno, muy interesante esto de los dolores de tripa, o sea, la patología digestiva en infancia, sobre todo cuando están empezando primaria, ¿no? 6, antes de llegar a la preadolescencia, tienen mucha relación con problemas emocionales. Y claro, los niños, si los adultos no tenemos gestión emocional, porque andamos por la vida sin herramientas para gestión emocional, imagínate los niños que no tienen herramientas en general, ¿no? Entonces, les cuesta mucho a veces incluso explicar algo físico que les está pasando. Poner palabras a lo que les está pasando les cuesta mucho. Por eso en la consulta de nutrición a mí me gustan mucho herramientas como los cuentos, juegos didácticos, juegos de roles, ¿no? De decir, vale, yo no te voy a preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Y por qué no comes? Pero a lo mejor te pregunto, ¿a qué te gusta jugar? Pues me gusta este juego. Ay, pues, y a través de eso desarrollamos una dinámica en la que tú puedes expresar y puedes poner sobre la mesa cosas que a mí me den información de qué es lo que te está pasando. Claro. Vamos a abrir el melón del sobrepeso y la obesidad. Vamos. ¿Cuál crees que es el motivo por el que tenemos los índices que tenemos de sobrepeso y obesidad? Bueno, sabemos que la obesidad es multifactorial en población adulta, no es distinta en población infantil, ¿no? O sea, por una parte tenemos, evidentemente hay un desequilibrio a nivel nutricional, no vamos a decir que un niño que come perfecto, que come bien, que tiene equilibrada su ingesta con su gasto, tiene sobrepeso, tiene obesidad, tampoco vamos a decir que no pueda pasar nunca, pero evidentemente tiene que haber un componente de desequilibrio, ¿no? A nivel de nutrientes. Pero no todos los niños que tienen desequilibrio de alimentación sufren sobrepeso y obesidad, entonces sabemos que tiene que haber otros factores. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad va asociado a código postal. O sea, hay barrios, hay poblaciones en las que prácticamente no existe esta patología, que bueno, también podríamos abrir el melón, ¿no? De si es patología o es otra cuestión. Hay factores neonatales, ¿no? En la parte del embarazo, esa epigenética, cómo es esa programación fetal, que también influyen. Está la familia
cuáles son los hábitos de la familia, no solo alimentarios, qué tipo de ocio tienen, cómo les gusta pasar el tiempo libre, qué dinámicas hay familiares. Hay una parte de salud, por supuesto, o sea, puede haber trastornos, puede haber alteraciones médicas que hagan que ese peque tenga más facilidad para ganar peso. Y luego está el entorno obesogénico que tenemos, ¿no? O sea, por mucho que queramos aislar a un niño de los procesados, a mí me parece muy utópico, ¿no? Cuando decimos, Totalmente. los niños tienen que comer fruta, verdura, legumbre, pescado, carne, sí, pero también tenemos que enseñar a las familias a cómo gestionar el gran mundo de los procesados. No todos son malos. De hecho, como he dicho al principio, yo no utilizo este concepto de bueno o malo y es algo que insisto mucho en consulta porque venimos ya con esas etiquetas muy arraigadas, ¿no? O sea, como muy tatuadas dentro y cuesta mucho desmontarlas porque, no, es que claro, es que ayer fue un día malo porque estuvimos fuera de casa y entonces no es lo que comemos normalmente en casa. Vuelve la culpa, ¿no? Vuelve no, es que mi niño tiene sobrepeso, mi niña tiene sobrepeso por esto. Bueno, en una misma familia con 3 hijos, mismos hábitos, mismo patrón, misma familia, puede que haya un hijo que tenga sobrepeso, que tenga obesidad y los otros 2 no, o uno sí y uno no. Sí, lo típico de es que el niño ha salido a mí, pero la niña ha salido a él, ¿no? Eso es. Que está la genética, seguro, pero que hay muchos factores, ¿no? Entonces, yo no me atrevo a decir que sea un problema de que los niños comen mal. No, o sea, los niños comen mal como sociedad, pero porque socialmente, como decía, nos hemos desconectado totalmente de qué necesitamos como seres vivos. Y luego que tú entras a un supermercado, aunque vayas a comprar al mercado, cada vez es más difícil ir a comprar a mercado y a la pescadería y a la carnicería y al ultramarinos, pero tienes muchos supermercados y muchos pequeños supermercados. Entonces, cuando entras en esos entornos, es muy fácil que en la cesta de la compra haya procesados y haya ultraprocesados. Y creo que el enfoque de cuanto menos ultraprocesado mejor es real, porque es la recomendación que hacemos, pero esto a las familias no les sirve de nada. Entonces, el entorno para mí es una de las cosas que determina mucho la causa de sobrepeso y de obesidad infantil. ¿Y qué opinión te parece los menús de comedores escolares? Porque al final muchos niños comen en el colegio. Al final hacen, bueno, una ingesta o 2 si desayunan en casa, ¿no? Entonces, me parece muy importante el menú escolar porque al final, si le damos importancia al entorno escolar como entorno educativo, no podemos aislar, ¿no? El comedor como, bueno, pues que coma cualquier cosa, al final es una al día de muchas que se hacen, periodos, empezamos a descontar periodos de vacaciones y tal. Bueno, realmente el impacto en la nutrición, en la alimentación total del peque es bajo, pero tiene importancia, ¿no? Porque también estamos educando. Y luego, ¿en qué me parecen? Pues depende mucho del centro educativo, ¿no? O sea, creo que las empresas de restauración colectiva, hay muchas que trabajan muy bien y trabajan muy bien con limitaciones económicas muy importantes. Una parte de mi vida laboral estuve dedicada a restauración colectiva en una empresa de catering, en el departamento de nutrición, y una de las cosas que había que hacer era menús escolares acotados a un coste. Es dificilísimo, ¿no? Cuando como nutricionista tú piensas en lo que te gustaría poner en un menú para niños y lo que puedes poner realmente por lo que te van a pagar de ese servicio, es muy complicado. Entonces, tenemos la imagen de que las empresas lo hacen fatal, pero a lo mejor lo que las empresas no tienen es los mismos recursos que se destinan para otras, ¿no? O sea, a mí algo que me chocaba mucho era que en los concursos que se hacían para centros penitenciarios, el importe que se destinaba a materia prima era mucho mayor en centros penitenciarios. Y claro, dices, hombre, es pensión completa, al margen, o sea, sacando lo que se destinaba a cada una de las ingestas, la comida, teníamos mucho más presupuesto para centros penitenciarios que para centros escolares. Entonces, quizá poner el foco solamente en cómo lo hacen las empresas es lo fácil, ¿no? Porque al final a quien podemos exigir es a la empresa X que esté prestando el servicio, pero igual habría que ir un pasito más allá. Porque yo creo que las empresas lo quieren hacer bien, ¿no? La inmensa mayoría, nosotras como empresa, tú quieres hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Que se hable bien de tu trabajo. Pero claro, si no tengo medios, tengo una limitación importante. Entonces, bueno, tenemos guías, se van haciendo mejoras, ¿no? Ahora ha salido el último Real Decreto que mejora esas reglas que tienen que cumplir las empresas que presten servicio en comedores, pero creo que falta la parte de destinar recursos. O sea, darle realmente a las empresas la posibilidad de hacer bien su trabajo. Indiscutiblemente es mejorable el trabajo en comedores escolares. Me ha sorprendido mucho lo del presupuesto a centros penitenciarios por encima del escolar. Sí. Hace años que te hablo de esto, pero a mí en ese momento, ahora no sé cómo estarán, no, o sea, ya estoy súper desconectada. Ni entiendo el por qué, o sea, ni se me ocurre.
Porque en centros penitenciarios hay varias cosas que no se pueden tocar, ¿no? Una de ellas es la comida, otra son los vis a vis, ¿no? Las visitas, pero una de ellas son las comidas. Es un motivo de motín el que los presos no estén conformes con lo que se come. Esta fue la explicación que yo encontré, o sea, que me dieron en su momento, porque era muy chocante, ¿no? Para el equipo que estábamos ayer, era decir, ¿cómo puede ser que pueda hacer mejores menús para centros penitenciarios que se supone que tú estás castigado, ¿no? Por algo, Claro. sí, reinserción y todo esto, ¿vale? Pero tú estás castigado por algo que no has hecho bien o un error que has cometido, y cómo puede ser, que tampoco digo yo que tengan que estar a pan y agua todo el día, claro. pero bueno, pero equilibrado, ¿no? Entonces, y era muy curioso eso, sí. En coles el presupuesto, entonces, ya digo, que estoy hablando de hace muchos años y puede que haya cambiado radicalmente, pero entonces a mí me chocaba mucho esta parte. Increíble. El desayuno, Mapi. Creo que fue Juan Llorca en su día que dijo que para que se tome un vaso de colacao y unas galletas mejor que no desayune. A mí se me acuchilló por darle garbanzos a mi hijo para desayunar. ¿Qué pasa con el desayuno? Los niños, si no tienen hambre, no deberían desayunar. ¿Es que se tomen un vasito de leche ni que sea? ¿O qué hacemos? A ti te acuchillaron por darle garbanzos, a mí me acuchillaron por decir en una entrevista que no pasa nada porque un niño vaya sin desayunar al colegio. Y que vaya nutricionista pediátrica a decir que un niño, no habéis leído el resto, ¿vale? O sea, no pasa nada porque un niño no desayune siempre y cuando después tenga oportunidad de comer. ¿Cuál es el problema que tenemos con los peques y la alimentación? Que como son un grupo social al que se tiene, de hecho esta es mi gran reivindicación como nutricionista pediátrica, es dar voz a la infancia, ¿no? O sea, que seamos conscientes de que son la generación que viene y que cuanto mejor estén, mejor vamos a estar nosotros el día de mañana. Los niños no se tienen en cuenta para casi nada, ¿no? O sea, tú cuando ves el diseño de un parque infantil muchas veces dices, pero qué cabeza pensante ha diseñado esto, ¿no? ¿A qué niño le han preguntado para esto? Pues a ninguno probablemente. Y uno de los grandes problemas que tienen los niños con el desayuno es que los horarios que tienen los niños se van sincronizando poco a poco a los horarios que tenemos sociales, ¿no? Entonces, tú y yo a lo mejor ya estamos muy acostumbradas a levantarnos a las 6 o a las 7:30 de la mañana y sabes que a esa hora tienes que tomar ni que sea un café para poder aguantar el resto de la mañana. Claro, un niño que tú lo levantas cuando su cerebro, su reloj interno está en pleno proceso de dormir, le cuesta mucho conectar con, venga, ahora tengo que comer. Entonces, no pasaría nada si le das tiempo en ese momento y decir, vale, no comes ahora, pero dentro de hora y media que tú ya vas a estar despierto o que vas a estar, puedes hacer un almuerzo. Claro, esto en los coles no se puede. En las escuelas infantiles hay algunas que tienen más margen, ¿no? Que son más flexibles y ahí no pasa absolutamente nada. Tú despiertas al peque, lo llevas ahí medio dormido, hay veces que van hasta en pijama, pobrecitos míos, y cuando llegan a la escuelita pues hay gestión de ese momento, decir, bueno, pues si tienen hambre comen algo, si quieren dormir un ratito más. En los coles es más complicado y ahí radica el problema. Que no hemos entendido que hay niños que van a llegar al cole sin desayunar porque los hemos tenido que levantar cuando su cerebro y su cuerpo todavía no estaban listos y necesitan un tiempo para hacerse a este horario. Entonces, el desayuno no es la comida más importante del día. De hecho, si nos vamos a las guías y a los libros, el porcentaje de valor calórico total de la dieta no es el más importante, el del desayuno, ¿no? O sea, es una ingesta previa pues, que te ayuda a arrancar. Y hay muchos adultos que no desayunan, que salen de casa que ni un café o un café bebido y salgo corriendo. No pasa nada. ¿Por qué con un niño sí? Porque con los niños tenemos ese problema, que a lo mejor hasta la hora del recreo no se les deja comer nada, no se les deja beber nada. Entonces, yo siempre insisto, ¿no? En que igual le tenemos que dar una pensada, más que a que el niño tenga que desayunar, a cómo estamos organizando la vida de los peques. Los tenemos en horario de oficina, en realidad, cuando la infancia tiene otros ritmos, tiene otras necesidades completamente diferentes, pero ahí van, ¿no? A las 7 de la mañana se levantan, ya en coles tienes madrugadores y por la tarde tienes los que para que salgan más tardes. Bueno, pues igual tenemos que dar también una pensada desde las cabezas que organizan la vida, el tejido social, darle una pensada a las necesidades de los niños. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque claro, ¿no? Sobrevivir. Yo, mis hijos, por suerte, pues se levantan. Bueno, uno es verdad que se levanta con más hambre y desayuna súper bien. El otro es verdad que me dice, yo no tengo hambre. ¿Qué quieres que te diga? Pues yo le digo, pues no desayunes. Es que no puedes forzar. Yo me imagino, yo me levanto sin hambre y yo me tomo el café, que es lo único que me entra, hasta las 11, 12, que es cuando, además yo sé la hora que es,
por el hambre que tengo. Claro. Te quiero decir que estoy hiper mega conectada, ¿no? Entonces pienso, bueno, pues ya en ese momento aquí le llamamos patio, no sé, Sí, el recreo. Sí. Ya comerás, ¿no? Y te llevas tu bocadillo, tu fruta, tus frutos secos, lo que, ¿no? Y de hecho, muchas veces le pongo ahí como un poco de todo, en plan, para que en el momento digas, ¿qué me apetece? ¿Sabes? Fíjate que no sería tan complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes en un aula, yo me pongo ahora en el papel de profe, ¿no? Que dices, claro, es que yo no puedo dejar que cada niño haga su almuerzo a la hora que le venga bien. Si yo estoy en clase, no, pero a lo mejor es relativamente sencillo, todos llevan botella de agua, ¿no? A lo mejor es relativamente sencillo dejarles que lleven un brick de leche con pajita. Y decir, bueno, pues en lugar de estar bebiendo agua, a lo mejor el niño que a segunda hora o a primera hora, a mitad de la primera hora, empieza a tener hambre, se puede beber la leche en clase, claro, igual que estaría bebiendo agua, ¿no? Creo que es relativamente sencillo encontrar alternativas, pero son responsabilidad de todos, ¿no? Como decía, no todo depende de lo que la familia quiera y pueda hacer. Yo, si mi hijo un día no quiere desayunar, tampoco lo obligo a desayunar. Sé como madre que a lo mejor en el almuerzo le tengo que poner un extra, ¿no? Le tengo que poner algo más, pues porque seguramente va a querer comer algo más. Pero también tenemos que pensar lo que necesitan los niños en esa hora de patio, en esa hora de recreo. Necesitan comer algo que les permita jugar. Yeah. Entonces, a veces, claro, pones el bocadillo y siempre decimos pan duro, pan de barra, que tengas que tirar, ¿no? Que tengas que masticar, que tengas... Ya, pero es que eso es tedioso de comer y eso me quita mucho rato de jugar. Y los tenemos mucho rato sentados y un niño necesita moverse. De hecho, el cerebro para aprender necesita moverse. Sería mucho más productivo que en las aulas, en lugar de estar sentados tantas horas, tuviesen, ya no te digo momentos de desconexión, que esto me parece básico, o sea, que entre cambio de hora y cambio de hora les permitiesen moverse, que yo creo que sí que se empieza a hacer en muchos centros, sino que la propia clase, el propio momento de enseñar fuese dinámico. Creo que tendríamos mucho mejor aprendizaje. Entonces, en la hora del recreo, claro, ¿por qué han acabado todos los niños con almuercitos que son blanditos, cortaditos? Porque necesitan comer algo rápido, ¿no? Claro. Antes todos iban con el bocadillo y bueno, pues tenías... Pues igual el tiempo de recreo tendría que ser mayor. Ya, pero es que entonces el currículo no alcanzamos a las horas que tenemos que dar, ¿no? Con 6 años, ¿qué es lo realmente importante, ¿no? Es que, claro, luego nos quejamos y pensamos, es que los niños comen mucho y se mueven poco, es que el sobrepeso que decíamos antes, la obesidad, que hagan más deporte, que coman mejor, es que los tenemos un montón de horas sentados en un aula. Ya. Yeah. Y el ratito que tienen de patio es cortito y tienen que comer algo muy rápido y si es bebible, mejor. Y claro, no son las mejores opciones, ni a nivel nutricional ni a nivel de desarrollo. Una boquita infantil necesita masticar, necesita tener tensión, necesita tirar. Esto muchas veces lo hablo cuando derivo a peques a odontopediatría, ¿no? Porque dices, claro, ¿cómo va a comer bien tu peque si tiene los dientes los pobres? Es que no pueden ejercer bien su función. Entonces derivamos y claro, acaban con aparato, Bueno, pues es que hay cosas que intervienen en la alimentación, o sea, que influyen en la alimentación y en el desarrollo orofacial. Hay que hacer un replanteamiento total, estructural, claramente. Bueno, retomando sobrepeso y obesidad, que es que me voy por las ramas. ¿Cómo afecta o cómo ves tú que afecta a los niños emocional y conductualmente los comentarios que suelen recibir o las etiquetas que les ponemos, y me voy a incluir porque creo que muchas veces es inconsciente, los adultos, de no veas cómo come el niño, quieres más porque tú eres de comer, ¿verdad? Y cosas así. Pues si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de personas adultas con problemas en relación a su cuerpo o en relación a la alimentación, cuando tú haces esa biografía del paciente y empiezan a ir para atrás, hay muchas que te dicen que su primera conexión con tenía un problema, mi cuerpo tenía un problema, necesitaba cambiar mi cuerpo, se van hacia los 9 años, el impacto es brutal, ¿no? Y es que realmente en esa revisión de pediatría que tienen a los 9 años, ahí es donde se hace el primer comentario muchas veces por parte de equipo de salud, o sea, con la mejor de las intenciones para protegerles la salud futura, pero ahí aparece el primer comentario de uy, es que se nos ha ido un poquito el percentil, o directamente a la mamá, uy, es que se está poniendo un poquito gordito, gordita, a ver qué come en casa, a ver menos bollos, menos procesados, y ahí empieza todo el engranaje de esa mala relación con la comida y esa mala relación con el cuerpo, porque además... Jolines, estaría muy guay que estuviésemos los dietistas nutricionistas integrados en ese proceso, porque en el momento que el pediatra detecta esto, vale, señal de alarma, salud, perfecto, deriva
a nutrición pediátrica, ¿no? Que nos formamos o intentamos formarnos ya no solo en las necesidades nutricionales del peque y en la salud, evidentemente, sino en cómo se desarrolla la conducta alimentaria. ¿Por qué un niño o una niña a los 9 años tiene ese rebote adipositario? Que es que además necesitamos que ganen grasita a esa edad porque van a preparar la adolescencia, van a preparar el estirón. Necesitamos que haya activación hormonal. Claro que hay casos en los que hay que intervenir, por supuesto, pero hay muchos comentarios muy bien intencionados, el de ¡ay, qué bien come! O al revés, o otra albóndiga más, es que ya llevas, ¿cuántas llevas ya? Es que te va a sentar mal. Esto nos acompaña toda la vida. Y yo recuerdo el primer comentario que a mí me hicieron sobre mi cuerpo, sobre una parte de mi cuerpo a la que no le había prestado nada de atención en la vida, y a partir de ese momento me creó cierta inseguridad, decir, jolín, o sea, yo esto no me lo había planteado nunca, y a partir de ese momento es una parte de mi cuerpo que monitorizo, ¿no? De, ay, ¿y esto cómo está? ¿No? Pues, y fue más mayor, o sea, fue estando en la carrera. Pues una persona que se está formando todavía, que tiene un cuerpo que es toda la corporalidad es temporal, ¿no? Pero imagínate en un niño. ¿Qué va a pasar? O sea, es que un niño de 9 años hoy tenga sobrepeso, obesidad, sabemos que si no cambiamos nada, sí que es verdad que hay más prevalencia de sobrepeso y obesidad en la etapa adulta. Pero es que tenemos tanto margen de maniobra para que cambie su estilo de vida, pero cambie su estilo de vida real. Porque yo muchas veces a compañeras les digo, claro, es que decirle a una familia que el niño tiene que hacer más deporte, que tiene que comer más sano, es como que tú vengas a mí y me digas, jo, Mapi, tengo un problemón económico, es que llevamos una temporada, no sé cómo vas a salir. Y te diría, María, tía, curra más y ahorra, ¿no? Y dirías, no se me había ocurrido, ¿no? Qué cosa tan absurda. Vale, pero ¿tienes capacidad de currar más? A lo mejor todo tu tiempo ya está invertido en tu proyecto, ya no puedes dedicar más horas. ¿Puedes cambiar? ¿Puedes abandonar lo que estás haciendo ahora y cambiar para ganar más dinero? ¿Puedes ahorrar más o los gastos que tienes ya son los mínimos indispensables? Tú ya has hecho, ¿no? ese recorte de gastos superfluos. Pues en cuestión de alimentación, sobrepeso y obesidad es exactamente lo mismo. Y cuando empezamos a hacer creer a las familias y a los peques que todo se reduce a comer menos y moverte más, es un problema para el resto de la vida, porque ¿desde dónde se va a relacionar esa criatura con los alimentos? Pues inevitablemente va a haber alimentos que engordan y otros que no engordan. Y se da la dinámica familiar a veces de lo que decíamos antes, un hermano tiene sobrepeso, el otro no, y es, tú puedes comer lo que quieras de postre, tu fruta, que es que ya nos ha dicho la pediatra que claro, que hay que controlar. Bueno, es que a lo mejor hay otros factores, es la misma familia, son los mismos hábitos, uno te ha desarrollado sobrepeso y otro no, vamos a ver qué otros factores hay, porque a lo mejor no tienen nada que ver con alimentación. Claro, yo tengo muchas pacientes que cuando hago esa biografía que tú dices, ¿no? A lo mejor me dicen que a los 5 años. Fíjate. Mi primera dieta a los 5 años. Pacientes que me dicen que soplaban las velas de sus cumpleaños deseando levantarse al día siguiente siendo delgadas. Ay, Las pacientes me lo han dicho, desde los 5 años hasta que, bueno, evidentemente tienes un poco de uso de razón, yo soplaba las velas de cada cumpleaños mío, era el mismo deseo ser delgada. O sea, imagínate, ¿no? Todo el impacto que y a esto arrastran. lo llamamos salud, o sea, a querer, ¿no? A tener un cuerpo más delgado lo llamamos salud. No, es que todo es en pro de la salud, ¿no? Cuando tú preguntas a una persona adulta que entra a consulta, no, pues quiero aprender a comer, quiero perder algo de peso, y preguntas el motivo, siempre es por salud. Sí. Dices, vale, pero ¿qué te sale? ¿Qué problema de salud tienes? ¿Tienes colesterol alto, dislipemia, tienes azúcar, tienes hipertensión, tienes...? No, la analítica me sale perfecta. Vale, entonces, ¿por qué quieres perder peso? Ay, no, es que me cuesta moverme. Yo siempre les digo lo mismo, digo, oye, que hay una parte de actividad física muy importante. A lo mejor no tienes que cambiar nada de tu alimentación, sino que tienes que hacer actividad estratégica. Es decir, ¿qué te cuesta? Pues me cuesta subir escaleras. Vale, vamos a entrenar los músculos, las articulaciones que participan, la coordinación que participa en que tú subas escaleras. Cuando entrenas en gimnasio, habitualmente se entrena con exceso de peso, ¿no? Tú coges pesas para poder trabajar. Y esto se considera que es bueno para la salud. Entonces, si nosotros utilizamos la carga de nuestro peso de forma estratégica, yo creo que se puede utilizar, a ver, no que el sobrepeso se pueda utilizar para el bien del cuerpo, pero que realmente puedes ayudar a recomponer esos kilos que sabemos que no dicen nada acerca de la salud. Tienes una persona súper deportista que seguramente en índice de masa corporal te va a dar sobrepeso u obesidad incluso. ¿De dónde le haces perder, no? No, es que te duele la rodilla por los kilos que cargas. Bueno, antes claro, cuando una persona delgada
entra a consulta y pasa, mira, fíjate que esto en adultos lo vemos, pero es que se ve también en niños. Un niño con sobrepeso va al pediatra quejándose de la tripa, de dolores de tripa, y lo primero que piensan es que come mal. Un niño delgado va a la consulta del pediatra diciendo, es que lleva mucho tiempo quejándose de la tripa y tal, y se va a preguntar qué puede estar pasando, ¿no? ¿Qué hay? Entonces, ahí ya empieza el estigma de Totalmente. peso, ¿no? Que mencionamos a veces y que, bueno, que en el último congreso se habló mucho de esta parte que me parece fundamental, recomponer esa parte del discurso que, claro, se malinterpreta, yo creo, muchas veces, como que, claro, es que ahora todos podemos estar gordos y ya el body positive es que cada uno haga lo que le dé la gana. No es eso, no va de eso, va de entender que una persona delgada puede estar enferma exactamente igual y que una persona con sobrepeso, una persona con obesidad, es verdad que a lo mejor hay otros matices, ¿no? Pero que una persona con sobrepeso perfectamente puede ser una persona totalmente saludable. Que no quiere decir que todos tengamos que tener sobrepeso, quiere decir que no por ver un cuerpo tú sabes la salud que tiene esa persona, ni en adultos ni en niños. Totalmente. Supongo que te habrán llegado un montón de niños a consulta de el pediatra me ha dicho que el niño tiene que hacer dieta. Sí. ¿No? Y es como, bueno, es que el niño está gordo, ¿no? A mí me acuerdo que me vino una vez una madre y me dijo, ¿qué hago con él? Pero que yo dije, bueno... Como con desprecio. Como es que está gordo, ¿no? Como si la madre tuviera rechazo porque su hijo era, bueno, con una corporalidad no normativa. Y es como, primero, tratarle con amor. O sea, es que a lo mejor, no sé, ¿sabes? Come porque tiene un vacío de la carencia emocional que le estás generando que, no sé, replantéatelo, ¿sabes? Aparte yo no puedo tratar nutrición pediátrica porque me enciendo, ¿sabes? Me enciendo con según qué actitudes, con según qué comportamientos, que yo sé que los padres en muchas ocasiones, o en la mayoría o en todas, no es con mala intención, pero al final eres tú la que le está generando el estigma, eres tú la que le está mirando con desprecio, el que le estás restringiendo, el que lo que tú decías, ¿no? Le haces comer fruta cuando su hermano se está comiendo un helado, el que le dices, no puedes ir al cumpleaños de fulanito porque va a haber dulces. Pero ¿cómo va a estar ese niño, no? Entonces, claro. ¿Qué hay que cambiar ahí? Porque, claro, entiendo que el pediatra tiene que actualizarse, ¿no? Puede ser que llegue el niño y, pues dieta. Y aparte te digo, habrás visto también que muchos te vienen con el papel ya del pediatra. Sí. Que es el mismo que para un adulto, prácticamente. Aparte dietas de 800.000 calorías que dices, no cubrimos. Y aparte en el niño no cubrimos, o sea, un niño no se adelgaza nunca. La idea de que el niño tiene que adelgazar para mí es nefasta. Porque lo que tienes que hacer es acompañar el crecimiento y desarrollo, para empezar. Y después realmente analizar si hay que hacer cambios en la alimentación, ¿no? Porque todos tenemos una alimentación mejorable. Yo la primera, y me dedico a la nutrición desde hace muchos años. Y hay mucho margen de mejora en mi alimentación. Creo que como la de todo el mundo. Totalmente. Y no tengo un problema de sobrepeso y no tengo un problema de obesidad. ¿Por qué? Pues chica, pues porque he tenido suerte en la vida probablemente, ¿no? Porque lo que decíamos es que no elegimos el cuerpo que tenemos. Es que el cuerpo que tenemos es suma de muchos factores y algunos de ellos no están en nuestra mano modificarlos. Entonces, ¿cómo se trabaja con estas familias? Mira, la familia, cuanto más conocimiento tiene y más preocupación tiene en torno a la salud, más estigmatiza, ¿no? Y con toda la buena intención del mundo, porque evidentemente yo sé que si tengo una hija o un hijo con sobrepeso, con obesidad, va a ser una persona estigmatizada en el futuro. Va a perder el privilegio que tienen los cuerpos normativos y nadie quiere eso para un hijo, ¿no? Sea un sobrepeso, sea una obesidad o sea una discapacidad. Que también hay muchas mamás, ¿no? Que es como, ¿qué va a ser de mi hija el día de mañana cuando yo no esté porque hay una discapacidad por medio? Pues al final el sobrepeso y la obesidad lo entendemos un poco como esa discapacidad que vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que trabajar esto? Con mucho amor. Tú dices, no puedo porque me encienden. O sea, a mí me hierve la sangre todos los días 27 veces. Pero aprendes a ponerte el filtro y a entender que esa madre que... A ver, claro, tratar con desprecio a un niño no sé si tiene excusa, ¿no? Pero, bueno, habría que valorar también, habría que validar, ¿no? Yo con el primer profesional que empecé a trabajar mano a mano fue con los psicólogos y aprendí muchísimo de esa parte de validar también lo que la madre está sintiendo, la preocupación que tiene la madre y cuál es la historia de vida de esa madre con la corporalidad, con las dietas, con su propio peso, ¿no? O sea, ¿cuál es su historia de vida? ¿Qué es lo que a ella le ha pasado? Claro, y le mueve a este punto? Como a mí me vienen ya de adultos y ya no hay arreglo, vamos a decir, en el sentido de no puedes corregir la conducta de esa madre frente a su niña. Porque a mí ya me vienen pues con 30, 40, 50 años, no, es que yo de niña me hacían esto. Claro. Y yo, bueno, es que no sé que eran otros tiempos y que lo que tú quieras, pero es como...
¿Cómo vas a estar, sabes? Eso es que es validar eso. Es decir, mira, es que por mucho que tú hagas ahora, hay un trabajo que hay que hacer en profundidad. Y ahí nos vienen súper bien los psicólogos, siempre. O sea, es súper valioso el trabajo que se puede hacer desde la psicología para modificar hábitos No, es que yo en la estos etapa casos, adulta. ya te digo, derivo directamente. O sea, en el equipo tenemos 3 psicólogas y es como vamos a trabajar conjuntamente porque si no, no va a haber avance. Claro. Es que hay como un bloqueo que Es que no... hay que desmontar, ¿no? Y hay que volver a esa etapa infantil, qué es lo que pasó, qué es cómo has construido tú esa relación con tu cuerpo, esa relación con la comida. Y a partir de ahí, ser muy compasivo, ¿no? O sea, hay muchas mamás que acabamos trabajando, o sea, el contacto que tengo ahora con pacientes adultos es o por la asociación con la que colaboro o por las mamás con las que trabajamos en consulta. Y hay una cosa que les choca mucho y es el permiso incondicional para comer lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y es un permiso que tenemos que tener todos. O sea, yo no tengo que andar pidiendo permiso para comer un dulce, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué día? Cuando hacíamos menús, ¿y cuál es el día libre? ¿Cómo que cuál es el día libre? O sea, yo te doy una orientación, pero luego tú eres un ser adulto, o sea, haz lo que tú creas, lo que tú pienses que tienes que hacer, ¿no? Y claro, y cuando a veces hablan, ¿y para qué comemos? Que yo en los talleres a mí me gusta preguntar siempre, empezar, ¿para qué comemos? Dice, hombre, porque necesitamos nutrientes. O los niños, ¿no? Te dicen, para crecer, para estar fuerte. Vale, entonces ahora que vamos, ¿no? hacia fechas de celebrar en torno a la comida, entiendo que va a ser pues una cremita de verduras o una sopita de verduras y oye, algo sencillo a la plancha o para beber agua, por supuesto, y de postre algo de fruta. Y claro, ya te tuercen la cara como diciendo, hombre, digo, bueno, y entiendo que un menú de boda tampoco tiene que ser algo como muy, ¿no? Porque total, para nutrirnos. Y ahí es donde entienden esa conexión con la parte emocional, con la parte hedónica, de disfrutar de la comida. Claro, hay muchas veces que en alimentación infantil hemos lanzado tanto el mensaje de sin nada, ¿no? O sea, la verdura sin agua, hecha al vapor, sin sal, sin azúcar, sin nada, para que el niño se acostumbre al sabor. Vale, pues va a haber niños que sí, que disfruten de cualquier cosa, pero va a haber niños que no. Claro. Que la primera vez va a ser, pues anda, mira, algo diferente, ¿no? Sí, está bien, porque el paladar hay que estimularlo y el cerebro hay que estimularlo, pero a la que lleva 3 días comiendo lo mismo, sin nada, es que no tiene interés por la comida. Hombre, es que plantéate, ¿no?, lo que le estás dando de comer. Quizá ahí también tenemos un trabajo importante desde la consulta de nutrición, de entender que la nutrición tiene que disfrutarse, que la nutrición no, porque es ese proceso se procede de forma más interna, ¿no? Pero que la alimentación hay que disfrutarla y que está bien sentir placer por comer. Es que debes, yo les digo a mis pacientes, yo prefiero que le pongas salsa, la salsa más calórica, más azucarada y más que te parezca más horrible del mundo y disfrutes de ese plato, a que por no poner esa salsa que crees que es calórica, engorda, con azúcar, yo no sé cuántos, no tengamos placer al comernos ese plato. Claro, es que tú plantéate que a un niño, decías tú, ¿no? 5 años, entre 5, 8, 9 años, que su perspectiva de vida, cuando empieza a preocuparse por su cuerpo y por la alimentación, es que yo todo lo voy a tener que comer de dieta, ¿no? O sea, porque además es que todas las cabezas, si salimos ahora a la calle y preguntamos qué es comer saludable, qué es comer de dieta, lo tenemos muy claro, ¿no? Es como súper triste. O sea, es que yo entiendo que a la profesión... es que se asocia a aburrido, a triste, a pasar hambre, sí. Claro que cuando tú dices soy dietista, nutricionista, yo porque ya matizo, ¿no? Y es como, no, pero yo me dedico a peques, yo es otra cosa, es diferente. Pero cuando yo decía al principio dietista, nutricionista, era como, qué pereza, ¿no? No te preguntaré mucho. O quedábamos para comer, para cenar, ¡ay, a ver qué se pide, Mapi! Y era como, pues perdona, me pediré lo que me apetezca. Pero ¿y te vas a pedir postre? Totalmente. Digo, por supuesto que me voy a pedir postre. O sea, pero eres nutricionista. Claro, o sea, y es como, pero ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y por eso decía al principio, estamos tan desconectados de lo que realmente es salud, porque que sí, que tenemos mucho procesado, pero ese no es problema de la población. Ese es el problema del permiso que hemos dado a la industria de que diseñe y saque a la venta productos que no son convenientes. Oye, igual hay que regular por ahí, ¿no? Y decir, bueno, que a lo mejor hay que tener un poco de la control. Publicidad dirigida a menores. Totalmente. La publicidad encubierta, o sea, es lo peor que tenemos, los niños expuestos a pantallas, porque a través de eso entra de todo. Y sobre todo, bueno, publicidad, pues lo que no hay más que ver, ¿no? Cualquier canal infantil, entre juguetes y productos procesados y dulces, sobre todo, tenemos el combo perfecto. Sí, totalmente. ¿Crees que los niños comen bien? ¿Cuál es el patrón dietético que te encuentras más a menudo en la consulta en los niños? Es que no creo en la etiqueta de comer bien o comer mal. De hecho, algo que refuerzo muchísimo es
Es que no hay algo que estés haciendo bien o estés haciendo mal. Vale, reformulamos. Venga. ¿Crees que los niños se alimentan de forma óptima y nutritiva para favorecer su crecimiento y desarrollo con salud? ¿Cuál es el patrón dietético que te encuentras más habitualmente en los niños en consulta? Yo tengo un sesgo porque la persona que acude a mi consulta ya partimos de la base que puede acceder a pagarse la consulta de un nutricionista pediátrico privado, ¿vale? Entonces, el patrón alimentario que yo veo puede que no sea el global de la población. Si nos vamos por sectores, sabemos que zonas más deprimidas, familias que tienen menos recursos, que además tienen también menos formación, ¿no?, en salud, en alimentación, el patrón de alimentación cambia bastante. Y luego también hay mucha parte de esta población que es población migrante y está desarraigada de su cultura gastronómica, de los productos locales que utilizaban, y aquí es como que han buscado la sustitución y a veces tiran mucho de procesados. Entonces, ¿los niños comen de forma óptima? No. Pero no por lo que decía hace un momento, porque desde la parte social adulta tenemos muy poco en cuenta las necesidades de los niños. Entonces, no va solo de que coman fruta y de que coman legumbre y de que coman pescado, va de entender realmente cuáles son las necesidades de la infancia, que van mucho más allá de una alimentación saludable. Va de que entiendan que el cuerpo cambia, va de que entiendan que todas las corporalidades pueden estar sanas o pueden estar enfermas, va del respeto a su propio cuerpo y a sus propias señales de hambre, de saciedad, de disfrute, y va mucho de conducta, ¿no? de cómo entendemos el por qué un niño expresa lo que decías antes, niños glotones, niños que solo tiran de dulces. ¿Qué hay detrás de ese comportamiento? ¿Cómo enseñamos a los niños a relacionarse de una forma sana con la comida, con su cuerpo y con las dietas? Habría que hacer un reset social brutal, porque los niños nacen con buena relación con la comida y con buena relación con su cuerpo. Empezamos a distorsionar casi desde el minuto 1 que nacen, ¿no? Porque un bebé nace y ¿qué es lo primero que hacemos con el bebé? Pesarlo. Bueno, se hacen otra serie, ¿no? El Apgar, la prueba del talón, pero lo pesamos. Ya nuestra vida va a estar señalada por cuánto ha pesado al nacer y cómo evoluciona ese peso, ¿vale? Es un indicador de desarrollo, está bien, pero no podemos estar... o sea, tenemos que controlarlo, tenemos que monitorizar, pero el peso no puede ser el único determinante de salud, ¿no? Entonces, un niño nace, lo pesamos y nos parece que está bien, está mal, está regular, y ya empezamos a intervenir. Claro, las mamás que dan teta tienen la suerte, luego iremos con la contrapartida de dar teta, pero que como no sabes cuánta cantidad de leche toma, es como, oye, ¿lo pones a la teta? Sí. Y ahora ya creo que empezamos a tener bastante claro que la leche materna casi nunca es el problema, ¿no? O sea, no existe la leche aguada, no existe la leche que no aporte nutrientes, no puede haber mala técnica de lactancia, puede haber un problema en la boquita del bebé que no haga un correcto vaciado, pero no existe el problema de composición nutricional de la leche materna. Entonces, estas mamás tienen esa gran suerte de que no saben. Entonces, ¿cuánto pueden influir en la ingesta del peque? Poco. Ahora, cuando das biberón y te preguntan, ¿no? ¿Se tendría que estar tomando por los días que tiene, las semanas? ¿Se tendría que estar tomando un biberón de no sé cuántos mililitros? Ostras, si se toma solo 10, 15, 20. ¿Qué es lo primero que hacemos? Intentar embutir el resto para cubrir lo que me han dicho que se tiene que tomar, ¿no? Porque si no, lo estoy haciendo mal, no lo estoy alimentando. Es que el biberón se da a demanda. Es que no podemos. De hecho, cuando tú buscas los requerimientos nutricionales de un lactante, la inmensa mayoría, me costó, para Te invito a comer, hay un capítulo destinado a lactancia, y me costó muchísimo encontrar necesidades y qué aporta la leche materna, porque es como la pescadilla que se muerde la cola. Requerimientos nutricionales del lactante, lo que aporta la leche materna. Nutrientes que aporta la leche materna, lo que necesita el lactante. Y es como, vale, nos queda claro que la leche materna está adaptada a los requerimientos del lactante. Vamos a dejar estar a las mamás que dan teta y vamos a intentar acompañar y sostener lo difícil que es dar teta, ¿no? Porque ahí es cuando a la madre le generamos esa duda de ¿será suficiente lo que yo produzco? ¿Será buena mi leche? El mensaje tiene que ser sí. Y si el bebé no gana peso acorde a lo que necesita, es porque hay que revisar la técnica de lactancia. Oye, a lo mejor la mamá sigue con aquello de que hay que dar la teta cada 3 horas. Y luego ponemos chupete, interferimos, ¿no? Que se lo lleve no sé quién a pasear para que se distraiga. No, pues a lo mejor hay que cada 20 minutos, cada 3/4 de hora es normal que te pida teta.
Me he ido muchísimo de lo que me habías preguntado. Me he enfrascado aquí en mi otra pasión, que es la lactancia, y me he ido muchísimo. La pregunta era la relación que... ¿Cómo establecemos? Vale, entonces sí, venía de esa parte de si pensamos que desde el minuto 1 ya estamos interviniendo en las señales de hambre-saciedad de los peques, ¿cómo queremos que después tengan una buena conexión, ¿no? Lo ideal es no hacer nada. Es decir, hay veces que es lo más fácil o lo más útil es enseñarle a la familia qué no hacer, ¿no? Es decir, cuando un peque te dice no quiero más, respeta ese no quiero más. Ya, pero es que a los 20 minutos me vuelve a pedir comida, ¿vale? Pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Está aburrido, ha visto algo, que sea hambre visual, ¿no? Es decir, pues yo pensaba que no tenía hambre, pero me ha sacado ahora los bombones y mira, me voy a comer un par, ¿no? O sea, ese hambre visual, Y yo creo que la parte importante, ostras, es que yo creo que es casi no intervenir. Nacemos muy conectados, con una muy buena relación y una muy buena regulación de la ingesta. Y los niños no tienen conciencia corporal. Entonces los niños no entienden de si tú eres alto, eres bajo, eres gordo, eres flaco, eres guapo, eres feo. O sea, son niños, ¿no? Y además tú les preguntas y te dicen los nombres de sus compañeros, pero no hay características. Entonces, ¿dónde empezamos a meter la pata? Cuando nos oyen a nosotros, ¿no? O sea, muchas veces nos preocupamos de qué les decimos, qué hacemos delante de ellos, pero los niños son esponjas. Y tú vas con un peque de la mano por la calle, te encuentras con una amiga, hablas un rato, te vas y luego le dices a tu madre, ay, ¿te has fijado fulanita cómo se ha puesto? O qué guapa está, qué delgada, ¿no? O sea, qué se ha hecho. Entonces, estos comentarios empiezan a hacerlos conscientes de que, ostras, necesito ser de una manera para que me aprueben, ¿no? Para que me acepten, Entonces, ¿cómo generamos una buena relación? Necesitamos resetearnos, los adultos. Vale, y si ya la tienen dañada por todo esto, ponte niña, vamos a poner niña, 10 años, ¿no? Pues con ese rebote adipositario para la pubertad, para la menstruación, tal, que le dice a su madre, mamá, estoy gorda, no quiero estar gorda. Mamá, yo no voy a comer esto, que ves que la niña de repente se niega a comer o ya no quiere dulces o tiene alteraciones de la conducta, ¿no? ¿Cómo trabajamos ahí? Pues ahí primero psicología, sí o sí. O sea, necesitamos que haya una valoración de un profesional de la psicología para realmente ver qué es lo que le está pasando, ¿no? O sea, por qué piensa que su cuerpo tal y como es no es válido. Y luego, en materia de alimentación, hacer mucha educación, pues eso, ¿no? O sea, los alimentos no tienen connotación bueno o malo, no tienen moralidad, ¿no? O sea, un alimento es un alimento. Yo siempre les explico, tienes alimentos que a los peques les explico con piezas de Lego. Tú tienes alimentos que tienen muchas piezas de Lego y otros que tienen poquitas. ¿Yo puedo alimentarme de los que tienen poquitas piezas de Lego? Sí, pero me van a faltar. No voy a poder jugar a hacer la construcción que yo quiero. Y como somos niños y estamos creciendo, necesitamos muchas piezas diferentes. Entonces, si mi alimentación tiene muchos alimentos con muchas piezas de Lego diferentes y de vez en cuando hay alguno de los que tienen poquitas piezas de Lego, no pasa absolutamente nada. Pero si yo solo como de los que tienen poquitas piezas de Lego, voy a poder jugar poquito, ¿no? O sea, mi construcción va a estar muy limitada a lo que yo estoy comiendo. Entonces, a mí no me importa tanto que haya procesados, sino que esos procesados desplacen el consumo de alimentos que realmente tienen nutrientes importantes para el crecimiento y para el desarrollo. Entonces, hacer ese trabajo de concienciación, ¿no? De volver a reprogramar ese discurso que esa niña probablemente tiene hecho en su cabeza de que yo no puedo comer esto, no puedo comer dulces. ¿Por qué? Porque engordan. Oye, yo como dulces. Y ¿me ves que yo tengo algún problema? ¿No? O sea, me ha salido un tercer ojo, me ha salido un brazo extra. No, ¿cómo me ves a mí? ¿No? Pues, ¿te parece que, o sea, si te dijeran que de mayor vas a estar parecido a cómo estoy yo, sin ser yo ejemplo de nada, nunca, pero decir, pues ver que la gente tiene corporalidades diferentes al margen muchas veces de lo que comen, porque depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, desde la consulta de nutrición podemos trabajar toda esa parte más de educación, reeducación nutricional, pero necesitamos el apoyo de la parte de psicología, porque están construyendo su identidad, están construyendo el discurso, el cómo se habla, ¿no? Hay veces que a estas niñas las enfrentas a un espejo, ostras, y el discurso que tienen es súper dañino. Es que no, es que esta tripa, es que, cariño, que no tienes pecho todavía, que es que ese cuerpo todavía no está terminado de formar. Es como cuando tú metes un pan al horno y dices, oye, es que está fofo. Bueno, pues es que necesita crecer, es que ese pan necesita esponjarse, ¿no? Necesita subir la masa, hay que darle tiempo. Pues tu cuerpo está en ese proceso. Entonces,
no tiene nada que ver el cómo eres ahora a cómo vas a ser cuando tengas 20 años. Y no va a tener nada que ver muchas niñas, ¿no?, que tienen cuerpo normativo y privilegiado con 20 años y están súper orgullosas. Creo que con estas niñas también hace falta hacer divulgación y que entiendan que fenomenal, o sea, tienen ese cuerpo, tienen esa cara, ¿no?, tienen esa belleza que, que socialmente está más aceptada como lo que sí es bonito, pero que va a cambiar. Claro. Y que esto no vas a estar así toda tu vida y que está bien. Porque es que, claro, luego nos vamos enfrentando, ¿no? Pues las que ya hemos dejado la adolescencia hace muchos años atrás, que nos conservamos muy bien, pero claro, también vuelves a esa segunda inseguridad, ¿no? De, ostras, ya no me veo como en las fotos de hace 20 años, ¿no? Claro, ya no. claro. Y empiezas a plantearte, bueno, pues si tendría que intervenir de alguna manera y hay otra vez un reaprender a verte en el espejo o sea, es continuo, ¿no? Y sobre todo en las mujeres, porque es verdad que luego ves hombres que van cambiando con los años y está súper aceptado que el hombre cambie. Bueno, y de hecho es como que el hombre envejece diferente, Eso vamos es. a decir, ¿no? Claro. Y se premia o se acepta más al hombre senior Eso que a es. la mujer senior. Eso Claro. es, de hecho, ¿no? Es el señor atractivo, esa idea del señor atractivo. O sea, ¿de cuántas mujeres senior atractivas hablamos? Y si cogemos las imágenes de esas mujeres senior atractivas, van a tener características muy concretas y muy específicas, ¿no? O sea, que se vinculan mucho a imagen de, sí, es senior, pero tiene un punto de juventud todavía, ¿no? Entonces, Claro. creo que ese discurso, que ese aprendizaje, evidentemente está en los niños, o sea, empezar desde muy pequeños a trasladar ese mensaje de que, oye, que el cuerpo cambia y que estamos en cambio constante y que tener en cuenta que estás en cambio constante es muy positivo porque quiere decir que no te puedes aferrar a lo que tienes ahora ni para bien ni para mal, ¿no? La niña a la que a día de hoy no le gusta su cuerpo, vale, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Hay otro melón que podemos abrir, es el de la ropa, ¿no? Es decir, claro, es que no encuentro ropa que encaje con mi cuerpo, ¿vale? Pero el problema no lo tienes tú. Ya. El problema lo tenemos que el señor de Inditex no ha entendido todavía que, oye, que existimos mujeres que tenemos un fémur más largo o más corto, que la cintura está más cerca o más lejos del suelo y que además hay muchas medidas que podemos combinar. Los hombres tienen diferentes, o sea, un pantalón de hombre, fíjate que tenemos diversidad corporal en mujeres, pero en tallaje de hombre tú tienes medida de cintura, medida de largura, si la pierna es más ancha, más estrecha, o sea, hay mucha más combinación en pantalones. Nosotras vamos a la tienda y este es el modelo que se lleva este año. Y es como, claro, es que no me encaja. Tengo que cambiar yo para encajar. No, esto Claro. no tendría que ir así, ¿no? Entonces, creo que esa parte de divulgación y de enseñanza, sobre todo, ya digo, niñas, que somos las que más lo sufrimos, ¿no? El sector femenino, es súper importante. ¿Y cómo enseñas a los padres la gestión de los dulces? Que supongo que es una pregunta muy habitual en consulta. ¿Se lo doy, no se lo doy? Si le dejo comer todo lo que quiera, entonces comerá mucho. ¿Cuándo está bien, cuándo está mal? Que yo sé que no va de moralismo, pero seguro que te hacen esa pregunta. ¿Cómo trabajas la gestión del dulce en niños, especialmente en niños que vienen con la recomendación del pediatra de perder peso? Pues explico sobre todo las diferentes dimensiones de la conducta alimentaria que impactan en la ingesta de alimentos, como es el valor reforzado del alimento, la capacidad de disfrute de los alimentos, la capacidad de comer sin hambre que tienen muchos niños, ¿no? O sea, estos son dimensiones de la conducta alimentaria que están estudiadas y que dependiendo cómo se expresan en la criatura, vamos a tener más riesgo de sobreconsumo o de consumo normal, ¿no? Por ejemplo, el estudio que hay de comer sin hambre se hizo con niños a los que se les daba una comida completa, se les daban 20 minutos de desconexión, de juego, y se volvía a sacar comida otra vez. Pues hay niños que cuando vuelven a ver comida van a comer y hay otros que no. Entonces, los niños que tienen mayor capacidad de comer sin hambre van a tener más posibilidades de sobreingesta, ¿no? Pero no lo solucionamos restringiendo. Si el niño está viendo el dulce, lo tiene en la mano y le dices, no, tú no, la prohibición sabemos que genera más deseo, ¿no? Y de hecho, la restricción es el punto inicial de ese ciclo, ¿no? De restricción, atracón, compensación, que desemboca muchas veces en un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, a mí cuando las familias me preguntan si puede comer dulces, oye, ¿y el niño ya así puede comer dulces? La respuesta siempre es sí,
salvo que tenga alergia a algún componente o que sea, yo qué sé, que esté caducado, o que tú consideres que es algo que en mi casa no se come, ¿no? O sea, que digas, no, es que nosotros nunca compramos y nunca, pues yo qué sé, pues por la procedencia, por el precio, por el origen, por lo que sea, decidimos que no se compra. Vale, pues en ese caso no hace falta comer de todo. Pero si es algo que en casa se consume en determinados momentos, no hay ningún problema, ¿no? Y lo tiene que poder comer con ese permiso incondicional que decíamos al principio. Ya, claro, Mavi, pero es que no aporta nutrientes, es que tiene azúcares libres, ¿vale? Pero entonces no lo debe consumir el niño o la niña que tiene sobrepeso y obesidad, ni el resto de la familia tampoco. Ay, no, pero los demás estamos sanos, ¿vale? ¿Y cuál es el problema de salud que tiene el que está gordito? Que está gordito. No, pero es que esto no es un problema de salud. ¿Qué problema de salud tiene? Tiene resistencia a la insulina, tiene diabetes, y aún así en personas con diabetes tenemos claro que tienen que consumir hidratos de carbono. Sí, ¿no? Y que una persona con diabetes que hace deporte necesita azúcares y necesitamos azúcares de absorción rápida. Entonces, el azúcar no es el veneno. Este discurso que también circula un montón por redes, ¿no? Los venenos blancos. Bueno, veneno es que le des un chupito de lejía por las mañanas. Y aún así en época de COVID nos oímos que el chupito de lejía desinfectaba. O sea, ahí estamos, ¿no? Entonces, la gestión de los dulces tiene que ser... A ver, hablar de permiso a veces es peligroso porque interpretamos el permiso como dejadez y no es eso. O sea, permiso es que si está permitido para el resto, pues por ejemplo, fin de semana se saca un postre dulce o fecha señalada se saca un postre tradicional, lo tienen que poder comer todos los que están sentados a la mesa. Y si no quieres que lo consuma un niño, no se lo ofrezcas. Yo una estrategia que utilizo mucho en consulta es que lo que quiero que se reduzca el consumo desaparece del discurso y desaparece de los materiales. No por prohibición, sino porque trabajamos mucho más las cosas que a mí me interesa potenciar, que descubran, que prueben el consumo de otros alimentos. Y cuando preguntan, ¿no? Pues yo no hablo de refrescos habitualmente, y cuando preguntan, oye, ¿puedo yo tomarme el fin de semana? Ay, sí, cariño, claro. Ah, es que como no me has dicho nada, hombre, porque ya se sobreentiende, ¿no? O sea, yo te hablo de que el agua, ¿no? Pues ya se sobreentiende que pues sí, porque además papá y mamá en una terraza, ¿qué piden? ¿Agua? No. Entonces, los adultos somos muy incoherentes, ¿no? Tienes al niño que sabes que tiene que comer bien y no, tú agua. Y tú estás con la cerveza o con el vinito. Es como... Y hay niños, y es algo que me encanta, me apasiona de los niños, que son súper transparentes y que te contestan. ¿Y por qué tú no estás bebiendo agua? Es sí. como, claro, pues bueno, pues entonces se podrá beber también su zumo, se podrá beber también su refresco. Claro, no podemos comer y beber todos los días con refresco o con zumito. Pero un consumo ocasional, si lo permitimos si lo permitimos en algún grupo de población, en este tipo de niños también, por supuesto. Yo siempre digo pues que si no quieres que lo coma, no se lo ofrezcas. Eso es. No se lo niegues. Eso es. Y si no lo vas a... pues no lo tengas en casa, ¿no? Al final si está en casa te lo va a pedir. Claro. Claro, es que el niño no acaba el plato y luego pide la galleta. Bueno, ¿por qué tiene la galleta? Porque sabe que claro, está. Porque tiene la galleta en el armario, pues no la tengas. Claro, y si tú en algún momento le dejas comer galleta, ¿cómo justificas en qué momento sí y en qué momento no? Ah, no, cuando yo lo decido. Esto es adultocentrismo. O sea, y a mí es algo que me encantaría barrer, ¿no? Por eso, o sea, yo si diseñásemos ciudades, yo preguntaría a los niños, ¿cómo quieres que sea el parque, ¿no? El parque en el que vas a jugar, ¿cómo quieres que sea el cole? O sea, escuchar más a las infancias, que están mucho más conectadas con las necesidades que tenemos. Los adultos ya, veo, hay un vídeo que me salió hace tiempo, como que nacemos de colores, nos vamos volviendo grises con el tiempo y al final acabas en la oficina, todo gris, ¿no? Hay todo triste, todo con un nubarrón encima de la cabeza. Volvamos a conectar un poco, ¿no? con esa infancia. Entonces, sé coherente. Tú si no quieres comer algo, no lo tienes al alcance de la mano, ¿no? Evitas la tentación, vamos a decir. Pero si está... Y lo mismo, o sea, no lo compro nunca. Jope, es que en cuanto lo ve en el centro comercial, me lo pide. Claro, entonces o no vamos a comprar con ellos y lo que no se ve no existe. Y luego esa es otra. ¿Quién le ha ofrecido la primera vez ¿Dónde ha probado ese dulce, ese refresco, Es que seguramente ha habido un adulto detrás. Seguro. Claro. Que ha sido el que ha puesto encima de la mesa esa necesidad, ¿no? Entonces... Quien ha puesto esa primera piedra, que se haga cargo también, ¿no? Si en la familia en algún momento eso estuvo permitido, ahora no pretendas que esté prohibido, porque además la prohibición no funciona. Claro, yo creo que muchos adultos o muchos padres, ¿no? Piensan que tienen que regular a sus hijos en el consumo de galletas, porque al final, bueno, tenemos galletas porque el fin de semana nos gusta desayunar galletas. Claro, pero si yo dejo al niño cada día estaría comiendo galletas, tengo que regularle, ¿no? Porque el niño... Como es un niño y no tiene el razonamiento y ni es consciente de qué es salud y qué no va a regular correctamente el consumo de galletas y comería galletas cada día.
¿qué haces ahí? ¿Sabes? Como le dejas comer galletas cada día porque las tienes para el fin de semana, Claro. dejas de comprarlas porque, bueno, pues bajas el fin de semana al súper, las compras y te las comes, ¿sabes? Porque al final es difícil. Muy difícil. Yo, porque no me dedico a la pediátrica, pero yo, padres que sí que vienen a consulta, que tienen hijos, me preguntan, ¿cómo hago esto con el niño? Y es como, bueno, yo insisto una vez más, es como, cuando os apetezca, pues le dices a tu hijo, venga, ¿te apetece merendar hoy y tal? Vámonos a la panadería, ¿sabes? Claro. Pero es verdad que muchas familias, o directamente ese es el problema, es que tengo galletas en casa para los niños y me las acabo comiendo yo. Y es como, bueno, pues que para los niños no hay que tener galletas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, está bien que el adulto regule cuándo y cuánta galleta comer si el niño quisiera comer galletas a diario. A ver, el adulto es el responsable, ¿no? O sea, quien decide qué se compra y qué se come es el adulto. Entonces yo siempre les explico a las familias que las normas en casa las pones tú. Y las normas en mi casa pueden ser completamente diferentes a las que tienes tú en tu casa. También es verdad que no es lo mismo trabajar con un niño sano, nacido a término, que no tenga patologías, que no tenga selectividad, que no tenga nada, que trabajar con un niño, por ejemplo, hiperselectivo a la hora de comer, que si no come esas galletas, a lo mejor no come nada más. Entonces, hasta que no consigues introducir otra variable en la alimentación, necesito las galletas, no le puedo quitar lo único que come, ¿no? Esto nos pasa también con la leche. Niños que no hacen la transición a alimentos, es decir, que están con leche, pasamos los 12 meses, sabemos que tenemos que incorporar cada vez más alimento y reducir la leche. Bueno, yo no soy amiga de decirle a la mamá, bueno, pues quítale la leche y comerá, porque probablemente el problema que tiene no lo estamos detectando y el problema que hay de base es el que le está impidiendo comer más alimentos, ¿no? Entonces, las normas en casa las ponen los adultos, por supuesto. Y si la norma en casa es que las galletas están para el fin de semana, a mí me parece bien. El resto de semana yo te ofrezco otras alternativas. No, pero es que yo quiero galletas. Bueno, las galletas son para el fin de semana, pero entonces hay que ser coherente. Y las galletas siempre son para el fin de semana. O sea, si tengo galletas para el fin de semana, el niño va a llegar el fin de semana y te va a decir, quiero galletas. Ay, no, es que hoy toca... No, es que las galletas son para el fin de semana. Entonces, hay que tener cuidado con las normas que ponemos, pero las normas son positivas. De hecho, los niños necesitan saber dónde están los límites, cuál es la norma en casa. O sea, un niño sin normas va súper perdido y además son mucho más inseguros, porque no saben dónde está, ¿no? O sea, hasta dónde puedo llegar. Ahora, cuando saben perfectamente puedo llegar hasta aquí, eso da mucha seguridad. Decir, mira, en este terrenito yo me puedo mover de forma libre y sé perfectamente dónde están los límites. Eso da mucha tranquilidad. Entonces, a veces confundimos la alimentación respetuosa, la crianza respetuosa con la dejadez absoluta, la negligencia, ¿no? Y cuando hablamos de estilos parentales, hay 4 estilos parentales y el que mejor funciona y el que mejor correlación se ha visto que tiene con una alimentación saludable y una buena relación con la comida es el estilo el asertivo que llamamos, ¿no? Y es el que establece límites, da alternativas, pero es coherente, ¿no? Es como, vale, hoy toca merendar fruta, te dejo elegir, ¿qué quieres, pera o manzana? Tú eliges, pero yo decido que hoy hay fruta. Hay como un entender las necesidades del peque y yo las satisfago. Luego tenemos otros 3, que está el negligente, es el que me daría igual, que quieres galletas todos los días, pues galletas todos los días y si no quieres comer no comas. Está el autoritario, es no se comen galletas porque lo digo yo. Y el 4 es el permisivo, es el ¿qué quieres comer? Y elige siempre el niño. Claro, esto no es, o sea, permisividad, cuando hablamos de respetar al peque, no quiere decir que haga siempre lo que quiera. ¿No? Las normas las pongo yo, que soy el adulto, soy el que tengo herramientas, soy el que tengo formación, soy el que sé cubrir tus necesidades. Entonces, permitir no es que el peque haga todo lo que quiera, es entender las necesidades que tiene y yo soy quien establece la dinámica familiar. Me parece complejo porque al final si yo pongo la norma de que las galletas se comen el sábado o el fin de semana, por lo que yo trabajo con adultos, es como de lunes a viernes como sano y el fin de eso es libre albedrío, porque claro, al final a mí me han enseñado que las galletas son para el sábado, ¿no? Entonces Claro. es como muy complejo todo en sí mismo porque no me gusta nada la gente que va con la dicotomía de lunes a viernes me cuido y el fin de Eso semana... es. Pero esto es porque a la galleta le damos moralidad, porque pensamos que la galleta no es el desayuno que tendríamos que estar haciendo. ¿Qué problema hay en que un niño desayune todos los días leche con galletas si el resto de días... O sea, si el resto del día, come fruta, come verdura, come alimentos, ¿no? Y a lo mejor el único procesado que toma en el día es, oye, que el desayuno pues se acostumbró a leche con galletas, es rápido, le quita el hambre, y luego tenemos tipos y tipos de galletas. Claro, o sea, dentro de que todas son procesado, ¿vale? Y de que ninguna va a ser equivalente a otro alimento más nutritivo, pero son galletas. A lo mejor puedo introducir, además de la leche con galletas, otro elemento, 3 nueces.
leche con galletas y un Sí, poco porque le de digo frutos yo que secos. como mis hijos desayunen leche con galletas, a la media hora tienen hambre. Claro, Es que ya te lo puedo asegurar. porque solo De hecho, estamos, es que nunca... solo estamos con el componente hedónico, ¿no? Está rico, es fácil de comer, me quita el hambre un rato, pero no hay parte nutricional. Entonces, Claro. puedo alternar y puedo hacerte un bocadillo y puedo hacerte unos garbanzos y puede estar la galleta, porque a lo mejor es el puntito, ¿no? Es la guinda del desayuno de, ay, pues si me como una galleta con la leche. Entonces, en nutrición tenemos, a mí me gusta mucho la nutrición porque es que no hay nada tan flexible como la alimentación. O sea, puedes llegar al mismo camino de millones de formas diferentes. Y cómo tú lo enfoques y cómo yo lo enfoque puede ser radicalmente opuesto y estar bien los dos enfoques, ¿no? O sea, y tú pensar en esa parte del no quiero dicotomías, no quiero, pero tampoco quiero que abusen de las galletas. Y yo decir, vale, o sea, el enfoque va a ser el mismo, reducir el consumo de galletas. Yo no voy a hablar de las galletas, no te voy a prohibir las galletas. Cuando las pidas vas a poder comer galletas, pero yo establezco la rutina de desayunos en casa. ¿Sabes lo que hago yo con los pacientes cuando ya son adultos y hay que gestionar el dulce igual, eh? Les digo, pues comprar una vez al mes. Cuando te apetezca, lo compras una vez al mes Eso y lo que es. te dure, te duró. Y cuando se gaste, pues y si te ya apetece volveremos el a lunes comprar. y la semana que viene te apetece el sábado y te quedan galletas a final de mes y te apetece un domingo, pero Eso es es. como pones un poco el límite, pero sin rigidez y sin normas de entre el lunes y viernes, no el sábado. ¿Y si ese sábado no me apetecen? Eso es lo mismo que decirle, cómpralas cuando te apetezca. Es muy curioso que cuando tú a una persona le das permiso incondicional para comer lo que quiera y no pones moralidad en el alimento, o sea, si hay un buen apoyo psicológico detrás, vamos a omitir toda la parte de conducta alimentaria, ¿vale? Trastornos de conducta alimentaria, que ahí hay un trabajo para llegar a este punto. Pero cuando tú tienes permiso incondicional para comer lo que quieras y no hay moralidad en lo que estás comiendo, desaparece el impulso, ¿no? De hecho, hay muchas Claro. familias en las que dices esto y cuando yo les digo, ¿quiere galletas todos los días? Ponle galletas todos los días, además del desayuno en el que estamos trabajando. Oye, pues hemos decidido que todas las mañanas hay que probar un trocito de una fruta diferente. Hemos decidido que además de la galleta vamos a tomar una tostada y que hay que comer un poquito de cada y qué tal. Y cuando la galleta está, muchas familias te dicen, es que ha dejado de pedírmelas. Claro. Claro, y cuando se acuerda y a lo mejor se va antes al... ¡Ay, la galleta! Te la meto a la mochila, no pasa nada. Cuando desaparece esa tensión, esa presión sobre la galleta, Claro. hay veces que te dicen, ¿qué hago yo con mi hijo en Halloween? Tú imagínate, madre, nutricionista pediátrica, o sea, yo cuando empecé alimentación complementaria yo decía, yo meto a mi hijo en una caja, me lo llevo a Marte para que no descubra el mundo de los procesados y de los dulces. No puedes. Entonces, te enfrentas al primer cumpleaños infantil de familias que el cumpleaños es un cumpleaños tradicional infantil. Bueno, y yo descubrí a mi hijo debajo de un tobogán con un paquete de galletas, no diré la marca, que se había encontrado abierto como si fuera Gollum. Y dije, algo no estamos haciendo bien. Hay que empezar a liberalizar el consumo de este tipo de productos que en casa no tenemos, pero que para él son muy atractivos. Y entonces empezaron a entrar diferentes procesados en casa que él puede comer libremente. ¿Qué hago yo con Halloween? Porque claro, Halloween es un atracón. O sea, van, además donde yo vivo, pues como en muchos sitios, ¿no? Llevan la calabacita y van por los diferentes comercios locales y les van dando dulces. Bueno, él sabe que, por ejemplo, los caramelos duros los sacamos por riesgo de atragantamiento, ¿no? O sea, porque si está jugando, si está corriendo, pues se pueden comer si está sentado. Claro, yo tengo un hijo que es hipermovido. Entonces, eso de estar comiendo sentado y sin moverse no le congratula mucho, así que los caramelos duros van fuera. Ya está. De los que quedan, que pueden ser chocolatinas, galletitas, gominolas varias, ahí se quedan. Y él va cogiendo. Y al principio hay como más necesidad, ¿no? Porque claro, nosotros no compramos chuches habitualmente. Entonces cuando hay mogollón de Halloween, pues los primeros días es como que tal, pero ahí está la calabaza. Oye, te puedo decir que a día de hoy la calabaza de Halloween sigue en la cocina de mi casa. Llena de... Como la mía, claro. Porque ya no... O sea, como pero está ahí que, y puede coger claro, cuando quiera, pues pero ya es no me que apetece. esa es la estrategia que yo hago con los adultos. Al final les digo, me dicen, joder, es que me tengo que, no, es que no me puedo comer, porque como me compro un paquete de galletas, pongo galletas como donuts, como Sí, lo que sea, es que me lo como. Y yo le digo, ¿cuántos días crees que vas a ser capaz de estar comiéndote galletas constantemente? Cómetelas. Eso A ver es. cuántos días aguantas. Al tercer día te aburren las galletas. Claro. Ya no quieres galletas, porque las puedes comer. Eso es. Porque dejas de prohibirlas. Y es que al final lo que te mantiene el deseo es que te lo La estás prohibición. prohibiendo. Total. Y cuando les digo, dicen, bueno, pues es verdad, a lo mejor al tercer día ya, pues ahí vamos. Y si no, o sea, si esa conducta no se normaliza, ¿no? Como cualquier otra persona, o sea, una persona que tiene una buena relación con la comida, compra el dulce cuando le apetece, tú pasas por la panadería y dices, ¡ay, qué bien huele! Y te lo comes y ya está. Cuando no se normaliza, psicólogo. Porque hay que trabajar Claro, qué hay detrás de Sí, eso, sí, ¿no? totalmente. Entonces,
Es que el trabajo interdisciplinar es súper importante para estas personas. Y de verdad, o sea, yo creo firmemente que no es la permisividad absoluta, pero sí que es el permiso incondicional para poder comer lo que quieras, cuando quieras, desde la infancia. De hecho, hay compañeras que trabajan esa parte de introducción de alimentos, lo saludable, o sea, lo que tenemos etiquetado como sí, esto está aceptado y se le puede ofrecer al peque, y lo que está más denostado. ¿Por qué? Porque cuando tú pones al mismo nivel una manzana y una galleta, claro, ¿por qué los niños no se pegan a tracones de mandarinas? Porque es raro que le des valor reforzado a la mandarina, o sea, a nadie le premiamos, ¿no? O sea, venga, si te portas bien, luego vamos a comprar mandarinas, ¿no? O sea, no les generamos ese deseo, ¿no? Es como algo que es obligatorio, además es al revés, es obligatorio comerlo. Entonces, si les obligásemos a comer chocolate todos los días, o sea, yo creo, no haremos el experimento por si acaso, pero tú imagínate intentar hacer que tu peque desayune todos los días de la semana durante 6 meses chocolate con churros. Es que estoy convencida que llegaría un día que te diría, ay, mamá, ¿no hay otra cosa? Claro, totalmente. Es que ya no me apetece. Totalmente. ¿No? Entonces, pero claro, ¿qué es lo que les embutimos? La fruta, la verdura, sí. No, pero que me hace gracia porque al final el abordaje infantil es el mismo que en el adulto. Igual. Es lo mismo. Sí. Lo único que cambia es el discurso, o sea, el cómo se trabajan los materiales de consulta. Que vamos, pues eso, al lenguaje de los niños, que es el juego, los cuentos, las dinámicas, ¿no? Lo que te decía al principio, totalmente, que se muevan mucho. Bueno, pues Mapi, para ir un poco concluyendo, hablemos de mi primer lacasito, mi primera galleta, mi primer colacao. ¿Por qué existe esto? Al final, la industria quiere, ¿no?, exponer al niño cuanto antes al azúcar, entiendo, para vender el máximo de productos, porque esas galletas de las que yo estoy ahora visualizando es a partir de 4 meses escrito en el envase. Sí, o sea, ¿por qué existen? Porque se compran. Entonces, mientras haya mercado, de hecho ha habido productos mucho más interesantes que han salido, o sea, salen a la venta y como la gente no los compra, se retiran y no se vuelven a crear. Por ejemplo, leche vegetal, bebida vegetal, para que no nos digan que no es la denominación correcta, bebida vegetal de guisante, ¿vale? O sea, se hizo una probatina y no la tenemos como tenemos la de almendra, la de avena. Entonces, ¿por qué existen? Porque la gente los compra. ¿Por qué se desarrollan? Aquí yo sí que me gusta pensar en la bondad del ser humano, pero cada vez está más complicado. Entonces, creo que sí que hay un afán de crear productos para exponer a los niños cuanto antes, porque si fuese con la intención de mejorar la alimentación, ¿no? Yo siempre digo, los niños pasan un periodo de neofobia, que no quieren probar alimentos nuevos, ni que sean de color verde, ni que tengan fondo de sabor amargo. Bueno, pues la industria de los procesados, fantástico, porque ni encontramos verdes, ni encontramos nuevos, o sea, todo es más o menos reconocible. Si mejorasen la composición nutricional de estos procesados, a lo mejor abriríamos una ventana de oportunidades para niños muy selectivos, por ejemplo, decir, ostras, es que estas galletas que están pensadas para bebés, que de 4 meses no tiene sentido, porque la alimentación complementaria hasta los 6 meses no es necesaria, no quiere decir que no se pueda empezar a ofrecer cosas diferentes de la leche a los 4 meses, ¿vale? Hay casos muy particulares, quiero decir, si alguien, su pediatra le dice a los 4 meses y medio, a los 5, vamos a empezar con, que no piense tampoco, no tiene por qué estar súper desactualizado y súper loco, porque a lo mejor en su caso particular tiene cierto sentido, ¿vale? Pero no población general. Entonces, si partimos de esa base, no tiene sentido crear procesados para antes de los 6 meses. Y tenemos un porrón, ya no solo las galletas, hay un porrón de productos para desde 4 meses. Entonces, ¿para qué existen? Para fidelizar. Porque si tú desde pequeñito empiezas a consumir este producto que está adaptado a tu boquita pequeñita, a tu paladar, no sé qué, además el marketing es súper voraz, ¿no? Entonces, no, es que las madres se preocupan porque no tenga demasiado azúcar lo que le están ofreciendo al peque. Vale, pues yo saco mi primer no sé cuántos contenido reducido en azúcar. Claro, contenido reducido en azúcar, que si el normal tiene un porrón, aunque lo reduzcas es un porrón menos, pero ¿Es medio porrón? Es medio porrón, entonces sigue siendo muchísimo. Pero claro, ese niño ya desde mi primer lo que sea, después va a ir creciendo y va a seguir pidiendo, ya va a reconocer la marca, va a reconocer el producto. Entonces, no son necesarios, creo que no tienen ningún sentido, no nos hacen ningún bien y sobre todo dificultan a las familias lo que decíamos de intentar llevar una alimentación enfocada hacia la salud durante el mayor tiempo posible. Claro, porque además me acuerdo de mi primer Danone que yo pensé, ¿a qué? ¿No? Como que se coman un yogur. O sea, ¿qué diferencia hay entre mi primer Danone
¿Y un yogur? Pues que mi primer Danone estaba pensado para desde los 6 meses porque estaba hecho con leche, bueno, desde los 6 no, un poquito más, porque estaba hecho con leche de fórmula. No estaba hecho con leche de vaca, estaba hecho con, si no recuerdo mal, con leche de continuación. Claro, que tú dices, pues a los 9 empiezo a introducir el lácteo, pues Eso le pongo es. yogur normal. Claro, pero si yo como madre no tengo acceso a una nutricionista que me diga esto y la industria me está vendiendo que mi primer Danone es el que mejores cualidades tiene y que está diseñado específicamente para la edad que tiene mi peque, ¿qué voy a comprar? ¿El de adulto o el de peque? Y seguramente va a ser más caro que el de adulto. Seguro. ¿No? Entonces, Seguro. a la industria le interesa mucho esta parte de nuestra cesta de la compra, ¿no? Los niños son un potencial cliente que cuanto antes lo fidelices, más años te va a estar comprando este producto. Y de hecho es que hay marcas que asociamos a nuestra infancia de forma brutal. O sea, y sobre todo, ahora igual cada vez es más complicado porque tenemos más diversidad, ¿no? Pero mi generación de cuando éramos pequeños es que de procesados había 3 marcas. Nestlé. Entonces, eso es. Entonces tú tienes muy asociados los productos que te daban cuando eras pequeñito y ahora los ves y es como, ¡ay! Esto lo comía yo de pequeño. Ya está, ya estoy fidelizado, ¿no? Me puede Claro. gustar o no gustar, pero ya has creado esa impronta. Ya, que a en veces mí. igual lo compras solo porque lo comías de Por pequeño. recuerdo, sí, o sea, sí. por la nostalgia y seguramente ya no sabe ni siquiera igual. No, Porque la seguramente, composición ha cambiado, ¿no? Y se ha adaptado. Y eso también es importante, ¿no? Muchas veces las abuelas te dicen, pero si esto yo te lo daba a ti y no era tan malo. Ya, pero es que si miramos los ingredientes de ese primer, lo que fuese, y del que se produce ahora, Nada que seguramente los ingredientes han cambiado de forma radical. Eso pasa igual como con la tele. Yo, ¿no? Si a lo mejor los abuelos les ponen, pues si tú de pequeña la veías, ya, pero es que yo veía la tele que había con sus correspondientes anuncios publicitarios, con su tiempo de espera para que el programa vuelva, no como ahora que es selección, inmediatez, cambio, acelero. Nada que ver. Y con los tiempos, así tú ahora te pones una serie de las que veíamos cuando éramos pequeñas, es que hay momentos en los que no hay diálogo, no hay acción, es Claro. un plano fijo con musiquita relajante de fondo. De hecho, como criar a niños con pantallas cero es tan complicado, hay una corriente de madres que lo que han hecho es volverles a poner series de los 80 y se han dado cuenta de una cosa súper curiosa y es que ese tipo de imagen no genera la dependencia de los dibujos que tenemos ahora, Totalmente. que están súper acelerados. O sea, la cantidad de frames por segundo que ve el cerebro de un niño ahora con los colores que tienen, ¿no? O sea, esos dibujos que veíamos nosotras, tú ahora los ves y te parecen hasta pálidos. Dices, ¿Te digo ¿qué? algo? Mira, yo cuando mis hijos quieren demasiada tele o me piden la tele, les digo, tele de los 90. Eso es. Y significa que van a ver los canales Televisión Española, La 2, Antena 3, ¿no? Con sus correspondientes anuncios. ¿Sabes qué me dicen muchas veces? Pues no, pues vamos a jugar. Claro. ¿Por qué no? El otro día me acuerdo que estaban viendo Bola de Drag, ¿vale? Que yo Sí. vi Bola de Drag toda mi infancia, pasando capítulos. Y digo, pero este capítulo, ¿por qué te lo sabes? Es que va muy lento, mamá, yo quiero saber ya qué pasa. Claro, pero tú te acuerdas que la pelea era Sí. 18 capítulos para que Son Goku se peleara con no sé quién. Como Él Oliver va y Benji. el 1 y el... Total. Me salto y digo, ¿pero por qué te saltas? Es que esto va muy lento. Digo, no. Digo, si ves Bola de Drag... La ¿lo ves de ves? principio al final, si no, no te Entera. estás enterando del mejunje, de lo que está pasando. Claro, o sea que realmente hay una gran diferencia de la tele de Muchísima. antes a la tele de ahora. Muchísimo. En general, productos destinados a niños, cereales azucarados, galletas, ¿no? Pues todo ese pasillo. ¿Qué opinamos de todo esto? Vuelvo a mi situación profesional particular y es que hay para niños para los que sí que nos vienen bien, niños muy selectivos, en los que no podemos sustituir todavía ese tipo de productos, pues hay que buscar la mejor opción. Niños con algunas carencias, pues es verdad que tenemos procesados, pues por ejemplo los cereales, demás, tienen algunos micronutrientes enriquecidos que nos pueden venir bien mientras diversificamos, pero en realidad no son necesarios. Es decir, si no existiesen, los niños selectivos se volverían selectivos con otro tipo de alimentos. O sea, Claro. son selectivos con estos porque se les han ofrecido, ¿no? Entonces, cuando ya los conocen, bueno, pues hay niños en los que no los podemos quitar de forma drástica, pero no nos hacen falta. Poblacionalmente no nos hacen falta los productos infantiles. De hecho, es que tienen una historia de vida muy corta. O sea, es que si nos vamos 2 generaciones atrás y tú preguntas a las papillas y preguntas... Bueno, de hecho es que no está tan lejos la época de las madres de leche, porque ni siquiera existía la leche de fórmula. Porque si la madre no podía dar leche, pues Claro. se buscaba a alguien que estuviese lactando o se probaba con la leche que salía de la vaca, porque todavía teníamos granjas y teníamos animales cerca, ¿no? Entonces, esas generaciones no están tan lejos.
¿Y qué opinas de esos productos tipo el purecito de fruta, que es 100% fruta, los gusanitos ecológicos hechos sin aditivos, los Smiley creo que se llaman o algo así, ¿no? Que pues todas estas madres con la corriente de crianza respetuosa, bla, 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 ofrecen. ¿Son realmente, vamos a decir otra vez, nutritivos o óptimos para el desarrollo y crecimiento del bebé, o sigue siendo un procesado igual que el resto? Es un procesado mejorado, es decir, ha habido empresas que se han dado cuenta que sin procesados va a ser muy difícil, o sea, va a ser imposible, ¿no? Volver a esa alimentación cero procesados, entonces han decidido mejorar lo que hay, ¿no? Pues por ejemplo, Smiley son 2 papás que vieron que lo que había no les satisfacía, no les parecía que fuese adecuado para sus peques y desarrollaron esta línea de productos procesados que tenemos que mejoran lo que existía. Siguen sin ser necesarios, seguimos teniendo mejores opciones, pero bueno, dentro de lo malo también tenemos matices, ¿no? O sea, no todos los procesados son iguales. Y de hecho, hay procesados que nos facilitan la vida y hay procesados Sí. que nos alivian. Claro, yo a las familias lo que les pregunto es ¿en qué momentos les damos un gusanito, que vamos a decir todas las marcas comerciales al final, ¿no? Y no nos han pagado nada. No. Pero ¿en qué momento les damos este tipo de snacks, este tipo de productos que por muy mejorados que estén, tienen una función, ¿no? O sea, pues muchas veces es, no quieres ir en el carrito, pues toma, te siento y te doy la bolsita. ¿Por qué? Porque es satisfacer un hambre hedónico, me entretiene, es agradable a la boca, tiene un crunchy, se deshace. Es interesante, ¿no? A nivel organoléptico. Entonces, si no existiese eso, pues le darías un trozo de pan, como se ha dado toda la vida, o alguna frutita que llevases en el carro, o poco más, ¿no? Pero claro, cada vez tenemos más opciones. Claro. Y no todas las familias tienen formación, no todas las familias, o sea, realmente verla, o sea, lo que a mí me parece evidente es que toda esta estantería me la borraba de un plumazo y ves a mamás que realmente piensan que es algo necesario incluso, ¿no? Claro, es que si no le doy esto, ¿y qué va a comer? Y que, bueno, pues cualquier otra cosa, o sea, es que... Bueno, yo creo que también no saben leer etiquetados. Muchas Bueno, familias no tienen ni idea. Se fijan en el frontal, que es lo que nos vende. O en las grasas, o van atrás y ven, pues tiene poquitas grasas, o no, es que tiene poquitos azúcares. Bueno, hay muchos componentes, ¿no? Dentro del alimento. Claro. Y luego la parte sensorial, lo que te digo, o sea, a mí hay una parte importante de cómo se siente ese alimento en boca, porque después, claro, quizá por esa parte de la selectividad que veo, ¿no? O sea, determinadas propiedades organolépticas de los alimentos generan esa dependencia a que es más cómodo de gestionar en la boca. Entonces luego me das otra cosa que es resbaladiza, que es escurridiza y que no sé, oye, no, pues dame eso que se pega y que yo ya tengo claro dónde está en la boca. Entonces va a haber niños que quizá si no trabajamos cuando empezamos alimentación complementaria, ese desarrollo orofacial se nos van a volver comodones, ¿no? Tú imagínate que un niño no le dejes moverse nunca, no le dejes explorar el entorno con su propio cuerpo nunca. Ahora luego cumple 12 años o 16 y dices, venga, al parque a jugar. Dices, no sé jugar, no, dame un patinete, dame un carro, dame un algo, ¿no? Que sea cómodo. Claro. Esto es lo que estamos haciendo con la alimentación. Muchas veces empezamos a incorporar procesados con unas características concretas que interfieren mucho en el desarrollo orofacial, en cómo gestionan la comida en la boca y cómo perciben la comida dentro de la boca. ¿Crees que podríamos simplificar la alimentación de los niños en que coman como los adultos? Depende cómo coman los adultos. Sí, a ver, al final es así, ¿eh? O sea, al final las familias, por mucho que vengan a consulta, por mucho que trabajen la alimentación, es algo que tenemos que tener súper claro. O sea, tu hijo o tu hija va a acabar comiendo como se come en casa. Y o tú cambias mucho tu forma de comer, y vuelvo al principio, no todo está en tu mano, o no vas a poder hacer milagros. O sea, por eso tenemos código postal en la obesidad infantil, ¿no? Porque por mucho que quieran cambiar las familias, hay limitantes y hay factores externos que interfieren con esa alimentación. Entonces, ¿lo sencillo es que los niños coman como los adultos? Sí, dependiendo de cómo coman los adultos. Claro, te quiero decir, al final mucha gente me dice, no, es que le hago esto al niño. Y yo pienso, ¿y por qué no te lo haces a ti? Claro. Es que al niño le hago puré y pescado. ¿Y tú por qué no comes puré y pescado? ¿No? Muchas veces es porque no me gusta. Entonces es el privilegio que yo tengo como adulto. Claro, esto es, en comedores escolares, yo les digo muchísimas veces cuando se empeñan, ¿no? Es que tienen que comer de todo, es que tienen que probar de todo, es que mi trabajo es que descubra, es que tal. Digo, vale, yo te voy a traer grillos, porque ahora están de moda los snacks de insectos. Y te pone así cara como de asco y dices, bueno,
hay que comer de todo, hay que probar de todo. Esto en otras culturas es un snack normal, ¿no? Uno más. Entonces, los adultos tenemos ese privilegio de que yo ya decido, nadie va al restaurante a pedirse lo que más asco le da de la carta, ni se cocina en casa lo que no le gusta, lo que resulta incómodo, pero los niños sí que están comiendo muchas veces cosas que les resultan desagradables, cosas que les resultan incómodas. ¿Cómo presentamos la comida de los niños, ¿no? Hay veces que ver cómo está dispuesta la mesa del comedor, o sea, están comiendo en bandejas de metal como comen en la cárcel. Y volvemos a hilar, ¿no? Los centros penitenciarios con los comedores escolares. Ostras, si tú vas a un restaurante, hombre, sí, puede estar muy guay, ¿no? Que te diga, mira, como el comedor del cole, ¿no? Pero porque ya tenemos otro componente. Pero pensar en cómo presentamos los alimentos a los niños también es súper importante. Totalmente. Bueno, creo que hemos abordado muchas cosas. No sé si te gustaría hablar un poco de los libros. Voy a recordar las publicaciones de MAPI. Te invito a comer, que trata desde el embarazo a los 3 años. Sí. Y después, maravillosa Nika, que me encanta esta muñeca. No sé quién la hizo, pero monísima. Y el libro es Nico y el huerto de Humberto. Nika y el huerto de Nika. Humberto. ¿Por qué estos nombres? Humberto. Fíjate que Humberto no es un nombre... Porque rima con huerto. Ah. Así de simple. Y bueno, y el resto, hay más historias de Nika, ¿no? Que van surgiendo de talleres y no están publicadas todavía. Ojalá algún día sea una colección. Y todos los títulos van un poco en la línea. Son a veces rocambolescos y a veces mi marido me dice, es que son trabalenguas casi. Y digo, ya, pues es que necesito que rime una cosa con la otra. Entonces, Humberto es porque rimaba con huerto y no se me ocurrió otro. Entonces, así de sencillo. Bueno, esto es como una guía muy para personas que necesitan cero conocimiento de nutrición, o ya hay que tener un poco de... Te invito a comer está pensado para que sea fácil de digerir y yo siempre digo que es la alimentación infantil explicada desde el punto de vista del niño, ¿no? Entonces, para familias que están planteando tener descendencia o que se acaban de quedar embarazadas o que tienen peques que todavía están en ese tramo de edad, tiene muchos recursos, todo está basado en evidencias, es un libro didáctico, es un libro científico, pero está hecho en un lenguaje muy sencillo y es lo suficientemente extenso y a la vez cortito para que se pueda leer, ¿no? Porque todos tenemos en la estantería libros súper interesantes que los hemos comprado con toda la intención del mundo y luego no acabamos nunca de leerlos. Yo no quería que pasase eso con Te invito a comer. O sea, que si lo compras y lo tienes en casa, lo leas y digas, lo acabo, ¿no? Porque es fácil de leer y de hecho, por ejemplo, ese sí que es el feedback que tengo, que es, bueno, conseguido, ¿no? Que dicen, ostras, es que lo lees y se lee muy fácil y lo acabas de leer. Qué bien. Entonces, Muy bueno, bien. esas... Bueno, supongo que disponible en Amazon y librerías de... Sí, se puede comprar. Bueno, si entran en mi web, en www.mapiherrero.com, tienen el link a la distribuidora y lo pides y te llega a casa. O sea que muy fácil. Sí. ¿Crees que hay algo que no hayamos mencionado? Yo creo que hay un montón, pero dentro de las líneas, ¿no? Algo que te gustaría que no quedara aquí sin decir, o algún mensaje clave que dar a los oyentes. Para mí, insistir en reconectar con la infancia. Creo que mi propósito casi es ese, ¿no? O sea, volver a mirar, volver a escuchar a la infancia, darle espacio, darle voz y entender cuáles son sus necesidades reales. Perfecto, pues me falta preguntarte, bueno, ¿qué le pregunto al siguiente? ¿Cuál es tu pregunta para el siguiente invitado? Bueno, pues va un poco por la línea de nuestra profesión, ¿no? Y como no sé quién va a ser, me gustaría conocer su punto de vista sobre nuestra profesión. ¿Cuál creen que es el potencial del dietista nutricionista en la salud pública? Perfecto. Pues si nos recuerdas dónde pueden seguirte, dónde podemos seguirte, hemos dicho www.mapiherrero.com, en redes sociales. Mapiherrero_nutrición. Perfecto. ¿Algo más que tengamos que añadir? Todo dicho, ¿no? Por mí todo dicho. Pues entonces, muchísimas gracias, Mapi, por haber estado conmigo y haber conversado y repartido tu conocimiento. Ha sido un placer. Nada, el placer ha sido mío. Gracias a ti. Y a todos vosotros también, muchísimas gracias por haber estado un día más conmigo. Ya sabéis que vuelvo en un próximo episodio. Adiós.